relacione con el TDAH. Vale, y en cuanto a la presentación de Aida, no quiero quitarle más tiempo a los ponentes. En primer lugar va a hablar Miguel Pérez Carasol, que es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y del adulto, especialista en TDAH y psicofarmacología. Y luego, después, la segunda hora de la ponencia será Yolanda Charte, psicóloga especialista en TDAH, gestión emocional y trauma y MDR. Además, Yolanda este año ha escrito un libro que es Frena a tiempo y alcanza tu meta. Y luego, al final de la charla, sortearemos 4 libros. A todos os han dicho, a casi todos, que tenéis un número para el sorteo. Luego sacaremos 4 números y se sortearán esos 4 números. El que no lo toque y lo quiera, luego estará a la venta a la salida de la charla, que es un libro que cuesta 20 €. Y Yolanda dona un 10% de la recaudación de los libros para la asociación. Nada, pues ya voy a dar paso a Miguel, el tratamiento del TDAH, y empezamos por el tratamiento farmacológico. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Miguel, soy médico y soy psiquiatra, ¿vale? Nada, bueno, lo primero, decir un poco al hilo de lo que comentaba la presidenta, que bueno, que más allá de lo que hablemos aquí, Yolanda y yo, esa parte de psicoeducación, y yo siempre lo digo en la consulta, es fundamental, ¿no? Es fundamental para los familiares, para los propios pacientes, y la verdad que un espectáculo. Cuando me pasaron el correo con todas las actividades que había este año, yo estoy desde el año pasado, y la verdad que estoy súper contento con cómo trabaja la asociación, y me parece un espectáculo, así que las aprovechéis todas estas actividades, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poco qué opciones tenemos a nivel farmacológico para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, no vamos a hacer, sí que vamos a hacer algunas distinciones de niño, adolescente y adulto, pero a efectos prácticos vamos a hablar un poco de lo mismo, ¿vale? Porque en el pasado sí que se hacían algunas distinciones, pero ahora ya realmente la forma de manejar el tratamiento, con sus particularidades, por supuesto, no difiere tanto, ¿vale? Entonces, haré una presentación y luego habrá un turno de preguntas, pero ya al final de todo, ¿vale? Nada, simplemente, pues bueno, que aunque yo esta charla la suelo dar tanto a mis pacientes como a los padres de mis pacientes, y la tengo como muy interiorizada, pues para aprovechar la presentación decidí hacer un poco repaso pues un poco de teoría, y me he basado un poco en estos libros que estos son míos, no son para que leáis vosotros, porque son de psicofarmacología pura y dura. Vale. Bien, antes de empezar con el tratamiento, ¿vale? Yo como os comentaba, cuando hablo de lo que es las opciones farmacológicas para el trastorno por déficit de atención, me gusta siempre hacer algunas consideraciones previas. Espero que no os haga muy farragosa la presentación, os prometo que lo he intentado hacer pensando en que no sois médicos ninguno, pero a veces me emociono y si me paso me lo decís. Pero la idea es, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es el TDAH a nivel biológico, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de poner medicación, la medicación actúa de una determinada forma en el cerebro, y creo que entendiendo eso es más fácil entender lo que es todo el tratamiento, por así decir, ¿vale? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no deja de ser un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, lo que implica es que hay determinadas zonas del cerebro que no han madurado como lo deberían haber hecho, comparado con sujetos que no tienen un TDAH a la misma edad, ¿no? Es un trastorno, a pesar de que todos los trastornos en salud mental la inmensa mayoría de ellos siguen un modelo multicausal, es decir, por una parte hay un peso biológico, por así decir, una vulnerabilidad genética, y por otra parte está la influencia de lo que sería el ambiente. Hay trastornos que tienen más peso de una cosa y hay trastornos que tienen más peso de otra. El TDAH tiene un trastorno más fuerte en cuanto a lo que es esa parte genética. Hay una mayor vulnerabilidad a nivel genético, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que implica este retraso madurativo es que las neuronas, la comunicación que hay entre ellas, la comunicación es más ineficiente, ¿no? Se comunican peor entre ellas, y eso es lo que acaba provocando los síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. A grosso modo, pero para que nos hagamos una idea.
Bien. Eso, que nadie se asuste, que es más fácil de lo que parece. La tabla de la derecha las he puesto simplemente porque creo que también es bonito para verlo a nivel de neurodesarrollo para los chavales, ¿no? De lo que habla es de cómo es ese proceso de desarrollo cerebral a lo largo de la vida. A partir de los 6 años es cuando se produce una gran explosión a nivel de la producción de neuronas, ¿no? Y de sinapsis, y es cuando ahí sí que se pueden empezar a objetivar algunos... bueno, yo sigo contando. Cuando se pueden empezar a objetivar los síntomas, sobre todo de inatención, fundamentalmente, ¿vale? Porque es a partir de ahí cuando los chavales, con este desarrollo neuronal, los chavales que no tienen un TDAH, sí que empiezan a desarrollar esa capacidad de estar sentados, estar más atentos, tener una atención selectiva y sostenida, ¿no? En cambio, los chavales que, como os digo, tienen una vulnerabilidad y empiezan a desarrollar ese TDAH, van a empezar a presentar problemas en ese sentido. Pero no es hasta la adolescencia, que es cuando ese segundo pico, hacia los 14 años, que se produce un segundo proceso de maduración neuronal, el que se llama una poda sináptica. Entonces, esto es muy fácil. Yo cuando lo hablo en la consulta lo comparo con, yo soy de ciudad, pero con un árbol frutal. Tú cuando, pues en el momento de la concepción, se empieza a formar ese cerebro, y ese cerebro, pues ese árbol va creciendo y va dando ramas y ramas y ramas, y a los 6 años empieza a dar muchas ramas y muchos frutos. Pero llega un momento que eso no es sostenible en el tiempo. Llega un momento en el que el cerebro, por un mecanismo de especialización, tiene que decir, oye, a mí no me da a nivel energético para sostener todo esto. Tengo que cortar ramas, tengo que cortar las ramas que menos uso, para poder centrarme en las ramas más importantes, ¿no? Y es en este momento cuando en la adolescencia se empieza a madurar toda esa parte más ejecutiva, por así decir, esa capacidad más de organización y planificación en el futuro, ¿no? Que eso es una de las cosas también muy características de los pacientes con TDAH, a nivel de autonomía, a nivel de ceguera del tiempo, y es una de las cosas que más vemos, ¿no? En los pacientes con TDAH, este proceso madurativo pues no funciona del todo bien, y eso es lo que acaba provocando que las neuronas no se comuniquen bien entre ellas. La gráfica de arriba lo que habla es de el cerebro no madura de una forma igual, ¿no? Entonces, en la adolescencia lo característico, no es exactamente así, pero el cerebro madura como de atrás hacia adelante, ¿no? Por eso lo que primero madura y lo que se hace más grande es la parte amigdalar, que es la parte de las emociones, y por eso la adolescencia es un periodo tan convulso en ese sentido, pero la parte prefrontal, que es la que modula todo eso, ¿no? La que lleva el caballo, está más inmadura respecto a lo emocional, y por eso hay tanta disregulación en la adolescencia hasta que finalmente se empieza a producir ese proceso de maduración hacia los 16-18 años, ¿no? Y la gráfica de abajo me ha parecido también muy interesante, no solo para el tema exclusivamente de los niños, sino también un poco del adulto. Al final, el TDAH, ya sabéis que en el adulto, como la mitad de los pacientes con TDAH, los síntomas suelen remitir. Pero lo que sí que sabemos es que los síntomas atencionales, cuando aparecen, suelen persistir casi siempre en el tiempo, mientras que los síntomas de hiperactividad e impulsividad sí que pueden ir remitiendo con el final de la adolescencia, pero es en ese momento en el que empiezan a aparecer lo que llamamos las comorbilidades, es decir, todo el tema más enfermedades que se asocian con el TDAH, ansiedad, depresión, y es cuando empiezan a florecer un poco más, por así decir. Me parece que era bastante interesante y nos va a ayudar de cara a entender mejor ese tema farmacológico, ¿no? Sí. ¿Te referías a un cerebro TDAH o un cerebro...? ¿El qué? La maduración. No, todo esto es sí, sin TDAH. Sí, eso es. El problema con los pacientes con TDAH es que ese proceso madurativo es diferente, ese proceso no se hace igual. Entonces, nada, muy fácil, esto lo vamos a pasar un momentín. Simplemente porque al final, claro, cuando hablamos de TDAH, eso no, el cerebro, ¿no? Es como una cosa un poco etérea, y yo creo que verlo está bien. La parte atencional se suele afectar mucho, la parte de la atención sostenida, lo que se suele afectar es la corteza prefrontal, por ejemplo, ¿no? Dorsolateral. Mientras que lo que es la atención más selectiva también es corteza dorsal cingulada, ¿no? Mientras que la parte de la hiperactividad, lógicamente, es la corteza más motora, y la parte de la impulsividad, la corteza orbitofrontal, que bueno, en otros trastornos también se ve afectado, simplemente para que veáis en qué zonas del cerebro está un poco cada uno de los síntomas. Dale. Y ahora sí, ya a lo que queríais saber vosotros, que es la parte de la medicación. Dale. Bien,
para entender la medicación tenemos que entender un poco cómo se comunican las neuronas entre sí, porque claro, hablamos de eso, de que hay un procesamiento malo de la información entre las neuronas, pero ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? Porque eso, no sé, a mí siempre me ha generado como mucha curiosidad. Al final, es lo que tenéis un poco en la imagen. Las neuronas se comunican entre sí con sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y a través de impulsos eléctricos. Entonces, el neurotransmisor se suelta de la neurona, va a la otra neurona, se conecta y eso hace que se impulse eléctricamente, se haga un impulso eléctrico que haga que siga la cadena y llegue al final de la neurona, se suelta una sustancia química y así sucesivamente. Lo que es increíble es que luego esto pues son emociones, conocimiento y tal, y eso sí que es una pasada, pero de forma sencilla lo tenemos que explicar así. Y esto es muy importante porque la medicación hacia lo que va a ir dirigido es a la parte de lo que es la parte química de esta comunicación entre las neuronas, ¿vale? Bien, entonces, este esquema, los que ya hayáis pasado por mi consulta ya lo conoceréis, porque es que este lo uso un montón, porque creo que es bastante ilustrativo. No se me ocurrió a mí, porque está muy bien hecho y es muy chulo, y no se me ocurrió a mí. Yo lo aprendí de la doctora María Vallejo en la Clínica Universitaria en Navarra, pero es verdad que lo he maqueado un poco para que quede chulo, ¿no? Entonces, en última instancia, el tratamiento del TDAH en primera y segunda línea lo que tiene es dos familias de fármacos, los fármacos estimulantes y los fármacos no estimulantes. Entonces, la diferencia fundamental, es verdad que a lo mejor es un poco de brocha gorda lo que voy a decir, pero es que los fármacos estimulantes a lo que afectan fundamentalmente es al neurotransmisor dopamina, mientras que los fármacos no estimulantes a lo que afectan fundamentalmente es al neurotransmisor noradrenalina, ¿vale? Entonces, los fármacos estimulantes son los fármacos de primera línea para empezar con el tratamiento del TDAH. Esto es un poco lo que os decía antes respecto al adulto. Respecto al niño, no ha habido dudas sobre cuál es la primera opción, porque siempre han sido los fármacos estimulantes. Pero hasta hace poco, con los adultos, había más dudas y, de hecho, se solía poner primero atomoxetina. Hay compañeros que todavía lo hacen, y una cosa también os voy a decir, que yo lo que os digo aquí es una cosa un poco general. Entiendo que cada compañero en cada contexto pues también puede decidir poner una medicación que a lo mejor no va en relación directa con las guías, pero por las circunstancias de cada uno puede ser mejor. Digo, para que no está escrito en piedra esto, ¿no? Entonces, lo dicho, los fármacos estimulantes son los fármacos de primera línea para tratar el TDAH. Aquí tenemos dos fármacos, el metilfenidato y la lisdexafetamina, ¿vale? Mientras que los fármacos no estimulantes son fármacos que nos plantearíamos si los fármacos de primera línea no funcionan bien o no se toleran bien, ¿vale? Lo de la tolerancia ya lo trabajaremos después, que hablaremos de los efectos secundarios y todo eso. Los fármacos no estimulantes tenemos dos, la atomoxetina y la guanfacina, que hablaremos de ellos después, ¿vale? Respecto a los fármacos estimulantes, simplemente deciros que el metilfenidato es la medicación con la que se suele empezar, ¿vale? Y que todos esos nombres comerciales que veis ahí, en lo que se diferencian fundamentalmente es en si son fármacos de liberación inmediata o de liberación prolongada, ¿vale? Es un poco chapa lo que os estoy diciendo, pero creo que es importante, porque explica mucho cómo funcionan los fármacos y qué efectos secundarios puede haber. Cuando hablamos de fármacos de liberación inmediata, hablamos de sustancias que yo me la cojo, me lo trago, llega al intestino, se libera directamente a sangre, hace su efecto y se acabó. Cuando yo hablo de un fármaco de liberación prolongada, yo me tomo el fármaco, llega al intestino, pero por un mecanismo u otro se va liberando poco a poco. Eso es importante, porque eso lo que va a favorecer es que la duración del efecto sea mayor y que la concentración del fármaco, en vez de ser un chute que va de golpe a la sangre, vaya poquito a poco. Y eso tiene sus consecuencias tanto a nivel de eficacia como a nivel de tolerancia, ¿vale? Y también, y por eso, como veis ahí, las duraciones, las tengo entre paréntesis, las duraciones aproximadas de los efectos de los fármacos. Los fármacos de liberación inmediata son los que menos duran, que sería el Rubifen, por ejemplo, que dura unas 4 o 5 horas. Los fármacos de liberación, hay fármacos que combinan liberación inmediata y liberación prolongada, que son el Equasin, por ejemplo, que tiene un 30% de liberación inmediata y un 70% de liberación prolongada, mientras que el Medicnet y el Rubifen Prolong tienen 50-50. Y luego tenemos el Concerta. El Concerta tampoco es exclusivamente de liberación prolongada, son 22,78, pero lo consideramos prácticamente liberación prolongada.
El que sí que es exclusivamente de liberación prolongada es el Vanse, es la lisdexanfetamina, ¿vale? Entonces, pasamos. Bien. Nos vamos a centrar primero, como os digo, en los fármacos estimulantes, ¿vale? Los fármacos estimulantes, como os digo, son los fármacos de primera elección para tratar los síntomas cardinales del TDAH, es decir, esa parte atencional, esa parte de hiperactividad e impulsividad. Muchas gracias. De acuerdo, entonces son los fármacos que vamos a intentar plantear, al menos de primeras, ¿vale? La indicación de estos fármacos es a partir de los 6 años. Esto me gusta explicarlo porque muchos padres, cuando vienen a la consulta, tienen muchas dudas de cara a poner la medicación, y es lógico, ¿no? Porque al final nadie quiere poner medicación a sus hijos, así de normal. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, en psiquiatría infantojuvenil tenemos cierta tendencia a intentar manejar los trastornos de salud mental desde una perspectiva más conservadora de lo farmacológico y priorizar mucho el manejo psicológico, psicoterapéutico o psicopedagógico, ¿no? Pero es cierto que el TDAH tiene algunas particularidades, y es que la medicación es de lo que mejor funciona, junto a la combinación con la psicoterapia, por supuesto. Y eso tiene mucho sentido, y yo creo que si lo pensamos es bastante lógico, porque al final, si estamos hablando de chavales o de adultos que tienen muchas dificultades para estar atentos, retener información, no ser impulsivos y organizarse, claro, uno en la terapia puede trabajar muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad hay que ponerlo en práctica, y ahí es donde tienen ellos esas dificultades, ¿no? La medicación a mí me gusta plantearla siempre como una herramienta, como un apoyo que hace mucho más eficiente el trabajo que se hace con la psicóloga o con el psicólogo, ese trabajo psicoterapéutico. Entonces, como os digo, son estos fármacos, el metilfenidato y la lisdexanfetamina, son fármacos de primera línea y son más eficaces en teoría para tratar los síntomas cardinales del TDAH, o sea, un TDAH, digamos, puro, ¿vale? Es decir, sin plantear otras cosas como un TDAH con consumo de tóxicos, un TDAH con ansiedad, un TDAH con depresión, un TDAH con trastorno del espectro autista. La casuística es mucha, y eso es verdad que nos puede condicionar a la hora de la elección del tratamiento, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es cómo manejamos el metilfenidato, ¿vale? El metilfenidato lo podemos, como os he dicho, hay formulaciones de liberación inmediata y de liberación prolongada, ¿vale? La liberación inmediata a mí no me gusta demasiado, no os voy a engañar, y os voy a explicar por qué. Como hablábamos, si se libera demasiado rápido el fármaco, hay un pico importante del medicamento en sangre, y eso se acaba traduciendo en mayores efectos secundarios. El cerebro tolera bastante mal cosas que cambian muy rápido de concentración, ¿no? Entonces, los picos los tolera mal, pero las cosas que van subiendo poco a poco y bajando poco a poco las tolera mucho mejor. Por eso los fármacos de liberación prolongada suelen tener una mejor tolerancia que los fármacos de liberación inmediata, ¿no? En cualquier caso, si fuéramos a poner un fármaco de liberación inmediata, o de hecho también Medikinet y Equasim van por rangos de 5 y 10, el máximo que podríamos poner sería hasta 60 miligramos. Mientras que los fármacos de liberación prolongada empiezan en 18 miligramos y se puede subir a un máximo de, en teoría, aquí en Europa solo se aprueba un máximo de 54 miligramos, y si queremos comprar Concerta, la concentración máxima que vamos a poder comprar es 54. Pero en Estados Unidos se aprueba hasta 72 miligramos, y a nivel clínico tenemos bastante experiencia a la hora de poner dosis hasta 72 miligramos si es preciso. A la hora de poner la medicación, esto siempre es así, pero es un poco simple, pero tenemos que valorar qué aporta la medicación y qué implica la medicación a nivel de efectos secundarios, y ver si la balanza me favorece o no favorece, porque puede haber una mejoría de esos síntomas de TDAH, pero que los efectos secundarios, que ahora los valoraremos más adelante, pues sean significativos, y ahí pues hay que tener un diálogo pues con el paciente y con la familia para ver pues qué podemos hacer a ese respecto, si nos compensa, si no nos compensa, y qué alternativas hay, ¿no? A la hora de poner, por ejemplo, el metilfenidato, que me voy a centrar un poco más en él, porque al final, entre el metilfenidato y la lisdexanfetamina, el metilfenidato es el fármaco que vamos a poner primero, ¿vale? Y os explico por qué. El metilfenidato es un fármaco más antiguo, más barato y que funciona bien. Entonces, las guías lo que te dicen es, empieza con metilfenidato
y si por lo que sea no funciona, ya sea porque no está siendo eficaz o porque no se está tolerando bien, nos vamos al lisdexafetamina, nos vamos al Vanse. El Vanse es una versión más nueva del fármaco, más potente y más cara, ¿no? Entonces, de hecho, a ver, hay otros medicamentos que no requieren visado y son más caros, pero el Vanse tiene además algunas dificultades en cuanto a lo que es el circuito público, porque la Concerta, el metilfenidato, lo puede prescribir el médico de cabecera, no hay problema con eso, o el pediatra en su caso, pero el Vanse no, el Vanse requiere un visado, y para el visado solo lo puede poner un psiquiatra o un neuropediatra. Entonces, o un neurólogo. Entonces, claro, eso de cara a acceder a la financiación del fármaco nos complica un poco la existencia en ese sentido. El fármaco al mes creo que ahora está en 83 euros. El otro día la repre del Vanse me dijo que en 2 años lo tienen que bajar porque va a pasar a ser ya, va a haber genérico. Así que bueno, eso también ayudará. Entonces, ahora hablamos del Vanse, pero en el cuadro, ¿vale? El cuadro lo que compara es las fórmulas de liberación inmediata con las de liberación prolongada, ¿no? Claro, ya os he dicho que a mí no me gustan mucho las formas de liberación inmediata, pero estas fórmulas intermedias que hemos hablado, las que tienen 50-50 o 30-70, pueden tener algunas ventajas respecto a lo que es el tratamiento más largo, más como el Concerta, que dura unas 8 o 10 horas, ¿no? Las fórmulas más cortas, por ejemplo, no duran todo el día y eso hace que, por ejemplo, uno de los efectos secundarios de la medicación es que puede dificultar conciliar el sueño. No suele aparecer porque la medicación para media tarde ya ha desaparecido, ¿no? Eso puede ser un problema con Concerta. Ahora hablaremos que se puede gestionar, pero puede llegar a ser un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no nos cubre todo el día y eso a la inmensa mayoría de chavales desde los 10 años no es suficiente, ¿no? Porque la vida no se acaba solo en el colegio o en el instituto. Luego hay que estudiar, o hay que trabajar, o hay extraescolares, o también, y esto bueno, es algo que también planteamos en la consulta, el TDAH, y ya lo sabéis vosotros, es un trastorno que filtra a toda la vida de la gente, ¿no? Porque con los chavales no solemos centrar mucho en el tema académico porque quizás como lo más objetivo, por así decir, ¿no? Lo que quizás nos puede ayudar a decir esto está funcionando o esto no está funcionando, pero sabemos que las implicaciones que tiene el TDAH en la funcionalidad de los chavales y de los adultos pues van mucho más allá, ¿no? Y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues esas cosas de persona mayor pues nos van exigiendo más. Claro, con fórmulas que duran 6-8 horas, pues se nos queda muy corto. Y empezar a combinar 6-8 horas con uno de liberación inmediata, como lo que os digo, cuanto más estable es la concentración del fármaco en sangre, mejor se tolera. Entonces, habitualmente la gente, ya a partir de los 12-14 años, yo suelo priorizar poner formulaciones de liberación prolongada. A veces no se toleran bien y hay que jugar con las otras opciones, y eso es una opción también, ¿vale? Y luego, respecto al Vanse, el Vanse, como os digo, irónicamente el Vanse es más potente, pero al ser más potente se tolera normalmente mejor, porque a menos dosis se consigue más efecto, en teoría. Entonces, el Vanse funciona un poco distinto a la hora de ponerlo, ¿no? Como os he dicho, Concerta se suele poner 18 miligramos y se va subiendo de 18 en 18, fundamentalmente dependiendo del peso del chaval. Suele ser un rango de dosis de entre 1,2 y 1,4 miligramos por kilogramo, sin ponerlos muy técnicos, ¿vale? Mientras que el Vanse es más por eficacia, se pone y según cómo vaya, pues yo lo que hago es cuando empezamos el tratamiento, llamo cada semana para ir viendo un poco cómo va siendo la evolución y digo, oye, ¿qué tal con la dosis 18? Bien, pues subimos a 36. Pues no tan bien, pues nos quedamos en 27. O esperamos un poco para ver si el cuerpo se acostumbra, ¿no? Pero con el Vanse es más, oye, ¿qué tal te sienta? ¿Qué tal no te sienta? He puesto máximo 72 miligramos y eso no está bien puesto, ¿eh? Eso es 70 miligramos porque son presentaciones del Vanse de 30, 50 y 70. Me he liado con el Concerta. ¿Vale? A ver, es mucha información, ¿vale? O sea, que si hay dudas después, las responderé todas. Bueno, todas, lo que pueda responder. Entonces, esto que que asusta mucho, es nada, este esquema sí que lo he hecho yo, y es un esquema muy simplificado de los posibles efectos secundarios de la medicación, ¿vale? No es para asustar, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien, a lo mejor me ha quedado un poco pequeño, ¿verdad? Ya, no es una trampa, ¿eh? No es una trampa para hacerme el longis de, ay, qué pena, no.
Ayer lo pensaba, pero es que si no, no me quedaba bien. Bien, a ver, con la medicación estimulante los principales efectos secundarios que nos vamos a encontrar tienen que ver con 3 cosas. La primera de ellas es que mientras dure el efecto de la medicación, se va a reducir considerablemente el apetito, ¿vale? Por la forma de actuar que tiene la medicación, pues actúa sobre algunos núcleos del apetito y disminuye mucho el apetito. Entonces, esto puede ser un efecto secundario, sobre todo en niños y adolescentes, pero puede no serlo en adultos, porque en adultos con TDAH, yo una de las cosas que más me encuentro en la consulta muchas veces es que hay una disregulación también a la hora de alimentarse. Y hay mucho comer por ansiedad, y los pacientes lo que me dicen es, no, me ha regulado el apetito, pero me lo ha regulado para bien. Pero es verdad que en niños y adolescentes, los que tenéis hijos, ya sabéis que el peso se relaciona íntimamente con el crecimiento, ¿no? Entonces, esto es algo a tener en cuenta, ¿vale? Antes de empezar el tratamiento, se hace siempre, o se recomienda hacer siempre, un control de talla, peso, frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿vale? La parte de frecuencia cardíaca y presión arterial os la explicaré cuando os hable de algún otro efecto secundario, ¿de acuerdo? Pero talla y peso son relevantes de cara a tener un buen control y a ir haciendo controles sucesivos para ver si el crecimiento está siendo adecuado. Lo que sabemos es que puede haber un retraso en la velocidad de crecimiento de los críos, pero sobre todo suele ser a dosis muy altas y en niños que han empezado muy pronto, y no en todos los niños. Y lo que también sabemos es que la medicación, si se para, que ahora hablaremos un poco de cómo esos aspectos prácticos de cuándo ponerla, cuándo no ponerla, cuándo quitarla y así, si se para, se recupera esa velocidad de crecimiento, esas vacaciones terapéuticas que llamamos nosotros, ¿vale? Entonces, no es algo muy preocupante si hay un control. Es cierto que para las familias es mi perspectiva, y yo así se lo hago saber a la farma, que es una sensación bastante agobiante la de que los críos no coman, porque a los padres nos pone muy nervioso eso. Entonces, lo que se recomienda es priorizar el desayuno, lo cual no suele ser muy fácil porque a primera hora pues siempre vamos con mucha prisa y con mucho lío y tal y no sé qué, entonces no suele ser sencillo. Y lo que sí que suele pasar es que a última hora del día, como os he dicho, la medicación para las 10, 12, en teoría ha remitido el efecto. Entonces ahí suele haber una recuperación del apetito y lo que se recomienda es pivotar, que la comida principal del día, en vez de que sea la del mediodía, que sea la de la cena, ¿vale? Normalmente solemos cenar más suave. Pues la idea es intentar que en vez de que sea una ensalada y algo más sencillo, una sopa, pues que ahí pongamos algo más potente en ese sentido, ¿no? Entonces, si hay un control, no tiene por qué haber un problema. Los efectos secundarios suelen mejorar con el tiempo, no siempre de la misma forma y no siempre de forma completa, pero sí que suelen mejorar, ¿vale? El otro efecto secundario, y ya lo hemos hablado cuando hablábamos de las fórmulas de liberación más larga, es el tema del sueño, ¿vale? Si la medicación se toma tarde durante el día, sí que puede dificultar conciliar el sueño, ¿de acuerdo? En mi experiencia y en general lo que sabemos es que si la medicación se toma a primera hora, que es cuando hay que tomarla, si se toma antes de las 10 de la mañana, para las 6 o 8 de la tarde ya el efecto ha remitido bastante. Y normalmente no suele haber muchos problemas para conciliar el sueño, no suele haberlos. Pero, de hecho, hay niños que duermen mejor al estar más regulados durante el día, porque hay niños con TDAH que a última hora, pues y a última hora es como que cuesta mucho porque se ponen a hablar del día y tal, y no sé qué, y es como que no frenan, ¿no? En los niños en los que puede haber, niños, adolescentes, adultos, en los que puede haber problema para dormir, habitualmente con intervenciones tipo melatonina suele ser más que suficiente, con un poco de higiene del sueño y melatonina suele ser más que suficiente, la verdad, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Luego, efectos secundarios, yo siempre digo lo mismo, pero tanto con esto como cuando pongo algún antidepresivo o así, pues coges el prospecto y pues te mueres del asco, es que es así. También siempre digo lo mismo, si coges el paracetamol, pues te puede dar un fallo hepático masivo así a lo tonto por tomártelo un día, entonces, y nadie se preocupa. Entonces, pero bueno, esos dos sí que son muy frecuentes, puede dar un poquito de dolor de cabeza al principio del tratamiento. Puede subir un poquito la frecuencia cardíaca y la presión arterial, muy poquito en teoría, ¿vale? Pero por eso lo que os decía, que antes de empezar el tratamiento hay que hacer un control de frecuencia cardíaca y de presión arterial. En los casos en los que los niños tengan algún antecedente cardiovascular
o que haya familiares de primer grado con un antecedente cardiovascular, que habitualmente cuando lo preguntamos es cosas tipo infartos precoces, muertes súbitas, arritmias malignas, lo que se recomienda y se debe hacer es un electrocardiograma, ¿vale? Como veis, ninguna prueba invasiva, nada de analíticas tampoco, pero bueno, pues una serie de precauciones previas de cara, pues bueno, a controlar estos posibles efectos secundarios, ¿vale? El metilfenidato en adolescentes y adultos puede dar una cosa que se llama aplanamiento afectivo. ¿Qué significa eso? Para explicarlo en consulta, yo lo suelo explicar como que se quedan un poco embotados a nivel emocional, ¿no? Entonces, eso es un efecto secundario, lógicamente. Lo que buscamos con la medicación es una regulación en lo emocional, porque el propio TDAH, ya hemos hablado, que tiene una disregulación emocional. Pero una cosa es estar en un extremo y otra cosa es estar en otro extremo, ¿no? O sea, ni a los padres ni a mí nos interesa que el niño se quede pues, sin ser expresivo, sin poder disfrutar bien a nivel emocional. Eso es un efecto secundario, y si hay un efecto secundario, lo que hay que valorar es otras opciones de tratamiento, como el VANSE o los fármacos de segunda línea, que ahora vamos a comentarlos, ¿vale? Y no sé si me dejo algo más. Bueno. Bueno, ya lo vais viendo, seguro que os surgirán dudas y os las respondo después, ¿vale? Para que no se me haga largo. Pasamos. Bien, fármacos no estimulantes, también indicados a partir de los 6 años. Bien, estos funcionan un poco distintos que los estimulantes, que los primeros, ¿vale? La atomoxetina, bueno, se inicia con 0,3-0,5 miligramos por kilogramo y se suele subir hasta 1,2 miligramos por kilogramo o 60-120 miligramos al día en adultos. Y la guanfacina, empiezas con 1 miligramo y se va subiendo poco a poco hasta 4 o 7 miligramos, ¿vale? Son bastante distintos a los fármacos que hemos comentado al principio, con los fármacos estimulantes. La atomoxetina, de hecho, a diferencia del metilfenidato o la lisdexamfetamina, que al final son fármacos que a las pocas semanas podemos tener más o menos claro si funcionan o no, la atomoxetina nos suele costar más verlo y hay que esperar 6, 8 semanas o incluso 10, 12 semanas para poder ver si hay una eficacia o no. Luego, si queréis, si me lo queréis preguntar, ya os cuento un poco más de cómo funcionan los fármacos. Pero funciona la atomoxetina de forma muy parecida a los antidepresivos. Si los que habéis tomado aquí, si hay alguien aquí que ha tomado o está tomando, seguro que os habrán dicho que al principio a los antidepresivos les suele costar como unas 4 o 5 semanas empezar a hacer efecto. Funciona parecido, ¿vale? Entonces, por eso le cuesta tanto. La atomoxetina, de hecho, aunque es un fármaco, como os digo, de segunda línea, sí que sabemos y se suele recomendar en aquellos pacientes que a lo mejor tienen un TDAH que no es tan puro, ¿no? Lo que os hablaba antes de TDAH con comorbilidad, TDAH pues, con ansiedad o TDAH con tics, por ejemplo, porque los tics pueden empeorar o no con el metilfenidato, que eso ya si queréis lo hablamos después. Y la guanfacina es un fármaco bastante distinto, porque actúa de una forma completamente distinta. Y se suele dar de noche, de hecho, a diferencia de estos tres, el metilfenidato, la lisdexamfetamina y la atomoxetina se suelen tomar a primera hora, el Intuniv se toma de noche, la guanfacina se toma de noche, ¿vale? Porque seda, es un fármaco que seda, entonces se suele poner más de noche y se suele poner para, lo que os decía, más para trastornos de conducta o para pacientes con trastorno del espectro autista. El Intuniv tiene algunas particularidades más. Es caro, de hecho creo que es más caro que el VANSE. También requiere visado, pero además no tiene autorización para ponerse en adultos. Entonces tiene como algunas particularidades para tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿vale? Bien, nada, esto más trampa aún para que no veáis nada. La atomoxetina, estos son los efectos secundarios de la atomoxetina. Funciona parecido, a diferencia del metilfenidato y la lisdexamfetamina, el tema del apetito no se suele afectar tanto, pero sí que suele tener algunos efectos secundarios más a nivel gastrointestinal, más sensación como de náusea, vómito, descomposición y así. Me vuelvo otra vez al tema de los antidepresivos. Es muy parecido. Seguro que si os han puesto antidepresivos os habrán comentado que los principales efectos secundarios que suelen aparecer al principio son de tipo gastrointestinal. Y eso es lo que suele pasar. Puede dar un poquito de dolor de cabeza también, ¿vale? Y puede subir un poquito la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero por eso os digo que puede ser una alternativa de cara a aquellos pacientes que
con el tema del apetito, pues hay mucho efecto con los fármacos estimulantes, ¿no? Bueno, como veis, efectos secundarios lo mismo que lo otro. Por ejemplo, a nivel genitourinario, como lo está poniendo ahora, se parece mucho a los antidepresivos en ese sentido, también en la esfera sexual, por ejemplo. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta, ¿vale? Pasamos. Bien, y estos son los efectos secundarios del Intunif, de la guanfacina. Como os digo, fármaco muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Los principales efectos secundarios es que suele provocar sedación y además lo que provoca, a diferencia de los otros, es hipotensión, suele bajar la tensión. Entonces, en cualquier caso, antes de poner algún tratamiento de todos estos, lo que hay que hacer, como os decía antes, es lo mismo: frecuencia cardíaca, presión arterial, talla, peso, y si hay problemas cardiovasculares en el paciente o en la familia, un electrocardiograma, pues para descartar que no haya alguna entidad pues que por ahora no haya dado la cara, pero que al subir la frecuencia cardíaca con la medicación sí la pueda dar, ¿vale? Y yo creo que con esto más o menos estamos, ¿vale? Algunas preguntas que seguro que os surgen, pero que ya me las he hecho yo a mí mismo y que os las respondo yo. Entonces, porque la gente lo pregunta mucho, ¿esto cuándo hay que tomarlo? ¿Es seguro a largo plazo? ¿Se puede dejar de tomar? Porque claro, viene gente pues con 12, 8, 10 años, ¿no? Oye, ¿y esto qué es? ¿Para toda la vida? No. Y yo siempre digo que depende. Las guías lo que dicen es que habría que estar tomando el tratamiento 1 o 2 años y luego hacer una parada para ver qué tal va, qué tal es la evolución. Suele ser así, ¿vale? Pero habitualmente depende mucho también del grado de exigencia que se vaya a buscar a nivel académico. Es decir, no es lo mismo, por la forma de estudiar, a meterse en una formación profesional que meterse en un grado. Ambas cosas, yo siempre digo lo mismo, son perfectamente válidas y dignas, pero la forma de estudiar y la forma de aprender y lo que es la FP es muchísimo más práctica y suele ser mucho más favorable pues para nuestros chicos y chicas con TDAH, ¿no? Pero bueno, eso no implica que no se pueda estudiar una carrera, pero no, el nivel de exigencia atencional no es el mismo. Y luego también en el adulto es un poquito más variable. A veces se puede jugar un poco más. A veces, pues yo que sé, puede haber picos de trabajo. A veces en vacaciones se puede dejar, o se puede dejar, o se puede reducir la dosis. Yo soy más partidario de reducir dosis. Depende mucho, ¿no? Pero lo que hablábamos también al principio, la medicación del TDAH no desaparece en verano y no desaparece el fin de semana, ¿no? Entonces, la recomendación cuando se pone es, sobre todo al principio, tomarla todos los días. Tomarla todos los días. Ya os he dicho que cuanto más estable es la concentración del fármaco en sangre, mejor se tolera. Hay gente que lo que hace es tomarlo de lunes a viernes y no tomarlo el fin de semana. Bueno, lo que pasa es que luego al tomarlo el lunes, pues a lo mejor cuesta un poquito más y los efectos secundarios se hacen un poquito más presentes, ¿no? ¿A largo plazo es seguro? Sí. Lo que se está viendo, claro, al final es verdad que son medicaciones, sobre todo el metilfenidato, que llevamos muchos años conociéndolas, pero no tenemos hasta ahora no hemos tenido cohortes de pacientes, digamos, que hayan sido niños, que hayan tomado el metilfenidato y que hayan sido ya adultos y que se vayan haciendo mayores, ¿no? Lo que sí que sabemos es que puede haber un poco de más riesgo de desarrollar algunos temas a nivel vascular, más cosas tipo hipertensión y así. En teoría hay que ir haciendo controles periódicos de, como os decía, esto de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la talla y el peso, en teoría no hay que hacerlo solo cuando se va a empezar el tratamiento, sino que hay que hacer controles periódicos, pues como mínimo al principio, pues casi cada 6 meses, que sea al año, ¿no? Para ir teniendo un control e ir viendo cómo van las cosas. En líneas generales, muy seguros, ¿vale? Y nada, y poco más. Bueno, seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, pero como ahora viene Yolanda... no, ¿va a hablar Yolanda ahora o qué hacemos? Yo creo que está a punto de entrar. Si quieres, ahora podemos hacer alguna pregunta que sea Vale. rápida a ti hasta que se acabe el tiempo. Vale, si hay alguna pregunta o así, pues me decís. Preguntar, levantamos la mano. Hola, buenas. En cuanto al tema de la medicación, la guanfacina, Sí. el Intunif, los efectos secundarios que has mencionado, pues va por el tema por el lado de la somnolencia, la bajada Sí. de tensión. ¿No puede afectar, como los otros medicamentos, al tema de apetito de alguna forma? ¿No guardaría relación? En teoría no tanto.
Lo bueno de los fármacos no estimulantes, y de hecho se ponen para esos, no debería tener repercusión en el tema del apetito. Es que en el caso de mi hijo ha pasado que los primeros no han funcionado, o sea, Sí. no le valen esos Sí. medicamentos, y estamos con Intunif y ha empezado a perder un montón de peso y ha dejado de comer. También. Y más o menos va parejo en el tiempo, desde que ha empezado a tomar la ¿Con medicación. incrementando la dosis y así? Sí. Puede ser. Ya, en teoría no tanto, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Aquí a cada uno le afecta un poco distinto. Hay que hacer siempre un poco balance de riesgo-beneficio. Los de segunda línea se ponen en principio o aspiramos que sean para eso, pero lo siento. Hola, buenas tardes. Sí. Una pregunta. Un chaval que tome Concerta, 54, es muy alto, tiene mucho cuerpo, Sí. futbolista y gimnasio. Y Sí. quiere, bueno, pues se mantiene muy en forma, tal, y quiere tomar creatina por el tema de que, claro, cree que eso le ayuda a la hora de hacer ejercicio y fortalecer. ¿Puede ser contraindicativo con esto o no tiene nada que ver esa sustancia, la creatina? A ver, contraindicativo no, es una pregunta. Bueno, o sea, puede ser negativo, es decir, me explico, puede ser que... A ver, en teoría, la creatina, el La tema con los creatina. suplementos, como médico, Como suplemento como médico deportivo. que no sabe nada de nutrición, pero como médico. Entonces, yo tengo un amigo nefrólogo, que es muy buen amigo mío y que está muy de uñas con el tema de la creatina, ¿no? Porque en teoría, a nivel nefrológico, pues no es muy bueno. El metilfenidato tiene una excreción renal. Ahora mismo 100% no te puedo decir. Yo creo que no habría problema, pero es verdad que lo de la creatina lo que tiene que hacerse es bajo supervisión, que eso es lo que no se hace. Porque mayormente, lo he dicho, ya no es solo por el tema del metilfenidato o no, sino porque, bueno, que no es algo, no te va a matar, pero bueno, si tienes algún problema del riñón previo que a lo mejor hasta ahora no se había visto y le pones un poquito más de presión con eso, pues bueno, pues puede haber algunos riesgos. Entonces, es verdad que se puede comprar sin receta, pero bueno, yo tendría un poco de cuidado con eso. Lo que no sé, lo que podemos hacer es que yo me lo apunto, lo miro y os respondo. ¿Vale? Hola, yo quería preguntar cómo afectan estas medicaciones a los niños que, además de tener TDAH, tienen altas capacidades. Bien, esto de las altas capacidades, aquí está Sofía. Bien, con el tema de las altas capacidades, ¿qué pasa? Que es que las altas capacidades al final es un concepto un poco, digamos, etéreo, en cuanto a que al final, como no es un problema clínico, no está definido, digamos, por la Organización Mundial de la Salud como tal o por la Academia Americana de Psiquiatría, ¿no? Entonces es un poco difícil saber qué son altas capacidades y qué no son. O sea, digo, cuando se hablan de altas capacidades, bueno, es un poco difícil, ¿no? Ahí, por supuesto, puedes ver el coeficiente intelectual, ver el funcionamiento en distintos ámbitos, por supuesto, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Te lo digo no porque he venido a hablar de mi libro, sino porque de cara a verlo con estudios, es difícil hacer estudios sobre algo que no está claramente definido, porque no puedes comparar, ¿no? Porque hay gente que dice esto es altas capacidades, pero esto no es. Pero como no hay una vara de medir para todos igual, pues es difícil, ¿no? A nivel del coeficiente intelectual, en teoría no debería haber ninguna afectación en ese sentido, más bien todo lo contrario. Cuando lo que se suele afectar en los pacientes con TDAH a nivel de lo que hablamos de coeficiente intelectual es de temas más de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y eso sí que suele mejorar con la administración de medicación. Entonces, te puedo responder eso, que yo no veo ningún motivo por el que fuera a empeorar la capacidad, sino más bien lo contrario. Hola. Hola. Tengo un hijo con TDAH Sí. y toma Tenza. Entonces tengo una duda con lo del crecimiento. Sí. ¿La pastilla en sí bloquea alguna hormona para que no crezca o es el efecto secundario de que no come y no crece? Mira, no está del todo claro, porque no está del todo claro, la verdad. Se sabe que evidentemente sí que hay una relación directa con las ingestas, por supuesto, pero también hay sospecha de que la propia medicación puede afectar al crecimiento como directamente, sin que tenga que ver tanto con el tema de la alimentación, pero no acaba de estar del todo claro. Claro, yo cuando hice un módulo había un chaval que tenía
bueno, que tiene el trastorno y de jovencito se medicaba. La verdad es que echaba un taponcillo, era muy bajito. Y en donde yo trabajo hay un chaval con 25 años que también de chiquitillo se tomaba la pastilla y también muy bajito. Ya me paranoia un poco y bueno, prefiero preguntar. Y lógico, ¿no? Y me parece lógico. Claro, los niños se frustran de momento y bueno, sí es más bajito de la clase, tampoco, ¿sabes? Se podría dar suplementos, vitaminas. Volvemos otra vez a la parte de nutrición, ¿no? No me refiero pero, a ver, yo creo que ahí lo importante es hacer un buen control con la pediatra, el pediatra. Claro, ¿qué pasa? Que pues, como está montado este sistema, que no tiene mucho sentido, a los 14 años pasan a la medicina de familia y eso no tiene ningún sentido porque ahí se pierden todos. Entonces, claro, en niñas aún, a los 14, bueno, hay margen para crecer, pero habitualmente ya el estirón más gordo se suele haber pegado, pero en niños no. Entonces, lo que es importante es hacer controles periódicos y luego valorar con el psiquiatra lo que hablábamos antes, ese riesgo-beneficio y decir, oye, mira, pues en verano a lo mejor hay que parar, recuperar 3 meses, hace que haga un buen estirón y luego de cara al curso volvemos a estar con la medicación. Vale, gracias. Nada. Buenas tardes. Respecto al Intunif, que has dicho que ibas a hablar un poquito sobre los TIC, ¿podrías profundizar un poquito más en el tema de los TICs? Sí. Y luego, dime, otra cosita. Dices que el Intunif tomarlo por la noche. Sí. En el caso de que lo tomen por la mañana, Sí. esa sensación que a veces te pueden decir de que están como abotardados, que no se sienten ellos, o que Sí. se refiere a esa sensación que dices tú de sedación. Puede ser. Puede ser. Puede ser. A ver, vamos por partes. El tema de los tics. Al final, los tics es una comorbilidad bastante frecuente en los TDAH y la medicación puede empeorar los tics. El metilfenidato, la medicación estimulante, el metilfenidato y la lisofetamina puede empeorar los tics o no. ¿Vale? Entonces, es algo a tener en cuenta. Si empeoran los tics, pueden hacerse varias cosas. Se puede pasar a fármacos no estimulantes, ¿no? Como la tamoxitina y la guanfacina, o combinar el metilfenidato con normalmente se suele poner un fármaco de la familia de los antipsicóticos, aunque suene fatal, pero no es así. Son antipsicóticos porque cuando se desarrollaron era para la esquizofrenia y los cuadros psicóticos, pero ahora abogamos más por llamarlos de otra forma porque tienen muy mala fama. Entonces, a dosis muy bajas. Claro, a los médicos en general y a los psiquiatras no nos gusta mucho lo de cuanta más medicación pones distinta y más cosas metes en la batidora, más cosas te pueden salir, para bien y para mal, ¿no? Pero puede ser una opción. Yo eso quizá me lo plantearía en un paciente que a lo mejor ha respondido muy bien a metilfenidato, pero los tics han aparecido o han ido a más y son francamente incómodos. Y respecto a lo que me decías del Intunif, puede ser por la sensación de sedación. Yo es verdad que, por ejemplo, se suele poner de noche, por lo que os digo de la sedación. De día, por ejemplo, yo sí que lo puse en algún paciente, pero me acuerdo que era un chico pues que tenía como unos 10, 11 años, era un chico como muy alto, con un TEA bastante grave y con muchas alteraciones de conducta y así. Entonces, la verdad es que lo pusimos de día, buscando con la sedación también un cierto efecto terapéutico para él y para su entorno. Entonces, y nos funcionó bastante bien. Pero claro, esto es una circunstancia bastante concreta. Sí. Tiene una vida media de 12 horas, yo creo que era el Intunif. Eso son 12 horas. La forma que tiene de actuar el Intunif es un poco distinta. Mientras que los otros fármacos lo que hacen favorecen la presencia de neurotransmisión porque bloquean... ¿Tenemos la pues ponme el de la neurona. Abajo. Ese. Cuando la neurona suelta el neurotransmisor para que conecte con la siguiente neurona, ¿vale? Hay unos receptores, hay unos recaptadores de neurotransmisión, ¿no? Un poco para que
toda sustancia química que no se utilice pueda volver otra vez a la neurona para volver a ser utilizada. Tanto el metilfenidato como la lisdexafetamina como la tomoxitina lo que hacen es bloquear la recaptación de estos neurotransmisores, mientras que Intuniv lo que hace es actuar directamente sobre el transmisor, sobre el receptor serotoninérgico. Funciona distinto, es un agonista directo. Entonces, por eso funciona distinto y por eso funciona mejor, o sea, por eso funciona no es tanto el efecto que buscamos, no es tanto que haya más neurotransmisión, sino como actuar directamente y así tiene efecto durante el día. ¿Es más sensible en qué sentido? Los otros lo que hacen es bloquear el neurotransmisor. Lo que al final, no sé, se libera noradrenalina y la noradrenalina se conecta al receptor de noradrenalina. Lo que hace es conectarse directamente al receptor de noradrenalina y hace el efecto, baja directamente, o sea, hace que la actividad eléctrica baje directamente. Y por esa forma de actuar, que es distinta, se consigue el efecto durante el día. Hola, ¿se oye? Sí. A mí me gustaría preguntarte, a ver si nos puedes contar un poco sobre cómo interactúan el TDAH, la medicación y las hormonas. Leaste adolescencia, menopausia, perimenopausia, y si hay muchas diferencias en este sentido entre mujeres, hombres. Pues mira, sinceramente no, pero no porque lo tengo pendiente, o sea, es algo que tengo pendiente de estudiar para hacerlo mejor en la consulta, no te voy a engañar. Porque es verdad que, y eso sí que me está pasando bastante, no quizá tanto con pacientes con TDAH, que también, sino con pacientes mujeres con síntomas depresivos. Y claro, es cierto que con la menopausia se produce algunas alteraciones a nivel funcional y cognitivo con el tema de la memoria y de la atención, ¿no? Entonces, en teoría, yo hasta donde sé, no hay nada como específico que yo te pueda decir, pues ahí mejor esto, aquí mejor lo otro. En teoría, no, ¿vale? Pero yo lo tengo pendiente de estudiarlo. Y con los adolescentes, un poco lo mismo. A nivel hormonal, en teoría, no hay afectación en ese sentido. Lo que sí que hablábamos un poco es de esas diferencias madurativas en los cerebros del adolescente y cómo intentamos potenciar la neurotransmisión en las zonas que a lo mejor están aún más inmaduras que lo esperable por su edad. Pero a nivel hormonal, en teoría, tampoco debería haber mucho, por así decir. ¿Vale? Lo estudiaré. Vale. Hola. Hablabas de memoria de trabajo baja. Por ejemplo, tomando la medicación, ¿en tiempo la memoria de trabajo puede mejorar? ¿En tiempo a qué te refieres? En años, no sé, con el crecimiento, quiero decir. Vale, eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, ¿la medicación es curativa o no es curativa? Porque, claro, lo que hemos hablado aquí realmente es de medicación, digamos, para remitir los síntomas, ¿no? Pero yo no he hablado en ningún momento de medicación que arregle, ¿no?, esta maduración neuronal, que sería lo ideal. ¿La medicación arregla la maduración neuronal? No la arregla, o sea, no la arregla, pero sí que os he dicho que en la adolescencia hay varios procesos como de poda sináptica, ¿no? Y os he dicho que el cerebro lo que hace es cargarse aquellas conexiones que considera que no están funcionando bien, ¿vale? Y lo que sí que sabemos es que los pacientes, los chavales, los que han tomado medicación, mantienen una densidad neuronal a nivel cerebral similar a la de pacientes sanos, comparada con aquellos chavales que no han tomado medicación antes de estos procesos de poda sináptica. Entonces, ¿puede ser una forma de proteger? Sí. ¿A día de hoy te puedo decir hasta que, según qué densidad neuronal, si le va a ayudar o no? No, la verdad que no. Pero lo razonable es que cuanto más conservado esté todo ese tema a nivel neuronal y cuanto más se parezca a sujetos sanos, pues mejor será el funcionamiento, eso sí. Sí, lo que pasa es que se supone que las diferencias madurativas son de unos 2 o 3 años, pero eso no significa que a los 21 se recupere. O sea, no
no se acaba de recuperar del todo. Hay pacientes que sí, lo que hablábamos, que el 50% de los adultos con TDAH los síntomas suelen remitir. Hay pacientes que por A o por B son capaces a lo mejor de, por distintos mecanismos, compensar esos problemas a nivel del desarrollo neuronal, ya sea produciendo pues, más conexiones neuronales, ya sea por tener una capacidad intelectual alta, ya sea por tener un entorno que sea más, que apoye más y que les acoja más, pero hay otros pues, que no. Entonces, siempre va a haber una diferencia madurativa. ¿Hasta qué punto, con qué implicaciones? A día de hoy todavía no lo sabemos. ¿Vale? No hay más preguntas. Luego, si no... Bueno, ahora va a empezar Yolanda, puedes pasar. La ponencia de Yolanda Chate. Vale, Yolanda os va a hablar sobre la terapia psicológica y luego al final, si se puede, pues más preguntas, si hay tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Ya veo aquí por algunos lados caras conocidas. Lo primero de todo, agradecer a AIDA, al gran equipo de AIDA, una vez más, porque hace posible que todos estemos aquí. Y luego también agradeceros vuestra presencia. Bueno, lo primero que quiero comentaros, hay dos grandes fuerzas que mueven el mundo. Una es el miedo, dos grandes emociones, el miedo, real, imaginario. El imaginario es por el que sufrimos mucho, el que nos inducen, ¿no? Que también estamos viendo y viviendo en la sociedad como está, pero hay una fuerza mucho más poderosa que es el amor, ¿vale? Y yo creo que esa es la fuerza por la que estamos vosotros y yo aquí hoy, y esa fuerza hace que ese amor incondicional, que muchos de vosotros estáis aquí pues por vuestros hijos, el amor incondicional por vuestras parejas también, algunos de vosotros, algunos incluso igual por los progenitores, porque muchas veces en consultas se ve la necesidad de entender y de comprender ciertos comportamientos de los progenitores que en situaciones en las que se ha sufrido y cuando se comprenden cosas, pues el sufrimiento se minimiza mucho. Y espero que muchos adultos, que cada vez llegan más a AIDA, pues estéis por el amor hacia vosotros mismos, por vuestro amor propio, pues queriendo aquí mejorar. Entonces, lo que yo os voy a mostrar, vamos a ver qué es lo que marca la gran diferencia en las personas afectadas por TDA, TDAH. Y lo que marca la gran diferencia, para empezar, es el diagnóstico, tenerlo o no tenerlo. Y por otra parte, os voy a mostrar también cuál es el recorrido, cuál es el tratamiento psicológico en este caso, también pedagógico, para ciertas edades, el ideal, el óptimo, digamos, cómo podemos y qué podemos hacer una vez que recibimos el diagnóstico. Y ese va a ser el punto de partida. ¿El objetivo para qué? Pues bueno, claro, un poco es que ahora... A ver, el objetivo no, es porque vamos a intentar minimizar el impacto de toda la sintomatología del TDAH en todas las áreas o en las áreas en las que afecte, que afortunadamente no suelen ser todas las áreas, en las áreas que os afecte en la vida, en el día a día. No sé si, Miguel, igual has hablado un poco de las características de cada uno de ellos. No, vale. Bueno, pues el diagnóstico normalmente empieza en una época
en torno a los 6 años, es cuando empezamos en AIDA, se comienza a hacer el diagnóstico. Hay un equipo multidisciplinar excelente a nivel psicóloga clínica, a nivel psiquiatra y a nivel pedagoga para hacer un buen diagnóstico. En los adultos pues excluimos la parte pedagógica. Y normalmente esto, aunque muchos progenitores decís que ya desde pequeños sabéis o apuntan formas, algunos de vuestros hijos, pues es a partir de los 6 años cuando ya se hace un diagnóstico, digamos, serio, científico, y los primeros indicadores suelen venir a veces pues en el centro educativo o de ciertas disfunciones motrices, por ahí nos suelen dar un poquito la pista. Tenemos 3 presentaciones, la primera, 3 subtipos, la predominante de falta de atención, la de que tiene hiperactividad e impulsividad y el combinado, que es el que tiene todo. Entonces, pasándome si quieres. Vale, yo os quería mostrar un poco las características del déficit de atención, seguramente muchos de vosotros pues, las tenéis muy claras. Entonces, pásame, Luis, por favor. Pues no presta atención suficiente a los detalles, comete errores por descuido, dificultad de mantener la atención en las tareas, evitan tareas que requieren esfuerzo mental, parecen no escuchar. Todo esto para que veáis un poquito pues, qué os va resonando, ¿no? A muchos de los que os acercáis por primera vez a AIDA y un poco a este contexto. Luego, presenta olvidos en el déficit de atención, descuidos recurrentes, pierde cosas necesarias para las tareas, se distrae con estímulos irrelevantes, tiene dificultad para prestar atención en estímulos distintos, dos estímulos al mismo tiempo. Bueno, cuando dicen que generalmente se oye mucho, no, es que no prestan atención, pues no es cierto, prestan mucha atención a aquello que les motiva. Y esto es una de las cosas más importantes. Y de hecho a veces incluso es como un radar que lo que no quiere es perderse nada. Entonces, por eso prestan atención como a diferentes cosas, porque es como si hay tantas cosas interesantes, ¿por qué me tengo que centrar aquí, ¿no? En la clase de historia, que igual es un tostonazo, para mí, ¿por qué me tengo que centrar si resulta que en clase aquí hay muchas cosas que estoy viendo que me resultan interesantes? Pero sí se centran mucho y se hiperfocalizan en aquello que les motiva. Y esto es algo muy importante para ayudarles en el proceso a encontrar su talento. Esto es muy importante. Características de hiperactividad, pásame, por favor. Pues mueve en exceso manos y pies. Esto es algo que se ve mucho también cuando acudís los progenitores con ellos a consulta al comienzo, pues el padre, el progenitor, la madre intentando parar un poco la rodilla, el pie del niño en el sofá. Bueno, estos son descargas de tensión que a ellos les ayuda a autorregularse, que esto es bueno, no es negativo. Y a no ser, que ya lo veremos más adelante un poquito, que se convierta en algo muy agitado, que cuando vayan creciendo pues se ve mucho y es muy visible, es bueno dejarles, porque están autorregulándose por dentro. Cuando uno tiene mecanismos para regularse emocionalmente y se le intentan tapar, que no los haga, busca otras formas de compensación y muchas veces no van a ser las mejores ni las más adecuadas, ¿vale? Le cuesta quedarse sentado cuando lo debe hacer, corre, trepa en situaciones inapropiadas, le cuesta participar en actividades de forma tranquila. Esto también, ellos mismos, por ejemplo, yo tengo una silla que está comprada en IKEA, en la zona de abajo de mi consulta, pero es una silla que les permite de metacrilato moverse. Incluso los adultos dicen, uy, sí, aquí me puedo mover, no se cae nadie, por mucho que se muevan, están encantados. Bueno, pues es que tenemos que buscar, ¿no? Adaptarnos nosotros a esas necesidades que ellos tienen, ¿no? Para que su rendimiento allí sea mucho mejor. Actúa como si estuviera activado por un motor, habla en exceso, verborrea, mayor intensidad para expresar las emociones, va de un lado a otro sin motivo aparente. Son los que hablan mucho por teléfono girando o que estudian mucho de pies y los progenitores es que es incapaz de sentarse, es que no necesita sentarse, igual lo que necesita es estudiar girando, paseando por el pasillo o con las piernas boca arriba encima de la cama, pero el caso es que esté estudiando, ¿no? Le cuesta esperar su turno. Bueno, aquí también es que hay un concepto también entre que esta nueva generación les tienen que ir aprendiendo, yo creo que les ayuda a separar un poco entre el concepto de perder el tiempo, que ahí tienen una historia con malgastar, perder el tiempo, y aprender a esperar y sacar el provecho de esperar, ¿no? De vivir esperando. También hay muchas cosas que luego se van a aprender. Dentro de la impulsividad, pues actúa sin pensar,
Responde precipitadamente, interrumpe, se entromete, se muestra impaciente, mal humor, irritabilidad, no sabe perder, se pelea por cualquier cosa, destroza sus propias cosas, las de otros. Bueno, también aquí vamos a aprenderle. Aquí las consecuencias a través de la vida escolar, pues alteraciones de la conducta, del comportamiento, suele ser una de las primeras alarmas en los centros educativos, no solamente que académicamente su rendimiento pueda ser más bajo, realmente lo primero que detectan y lo que más les perjudica a los centros educativos es un mal comportamiento, como ellos denominan, ¿no? De ahí suele venir la alarma principal. Problemas de interacción social con sus iguales, sobre todo, bueno, porque tal y como ha dicho Miguel, pues su cerebro, ¿no?, lleva en un retraso madurativo, bueno, pues desde 6 meses según quién hasta 24 meses hacia atrás. Problemas escolares, autoestima, evidentemente, la autoestima más baja. Entonces, ¿qué factores contribuyen a un empeoramiento? Empeoramiento de que toda esa sintomatología les pase mucho más factura. Vale, un diagnóstico retardado, cuanto más tarde, peor. Pero evidentemente, mientras haya vida, siempre es bueno que llegue el diagnóstico. Pero cuanto antes comience, pues claro, lo que se ve es que podemos trabajar mucho antes y tienen una evolución muchísimo mejor. Yo ya, claro, vamos para los 30 años, entonces son niños que conoces con 7 años y que te vienen pues cuando luego tienen otra crisis con su pareja, o cuando quieren presentarse a una OPE, o cuando se les ha muerto un progenitor. En esa evolución, cuanto más pequeños, claro, tienen muchísimos más recursos, ¿vale? Luego, claro, ¿quién tiene un peor empeoramiento? Pues cuando no hay terapia, cuando no hay tratamiento. Una de las cosas más importantes en esta vida es el autoconocimiento para poder mejorar nuestras carencias, y si no hay terapia va a ser difícil ese autoconocimiento, esa introspección, esa suma de recursos, ¿no? El fracaso escolar, por supuesto, hay niños que además está muy unida a su autoestima, porque es verdad que hay TDAH, bueno, ahora vamos a ver, con muchos diagnósticos, trastornos comórbidos, pero está muy unido a su autoestima. La educación permisiva, severa, el estilo educativo de los progenitores es fundamental. Esto es la base. Para mí los progenitores sois como, yo siempre hablo de que es como si nacen y vienen al mundo y tenemos debajo una rejilla que no tiene cemento. Y vosotros lo que vais haciendo es llenar esos huecos de esa rejilla, sois ese cemento que les va a dar la seguridad y la estabilidad. Y si vosotros no llenáis eso, que les va a dar esa seguridad de un amor incondicional, de unos progenitores bien entrenados, les va a ser mucho más difícil avanzar en la vida. Entonces, el estilo educativo de los progenitores, fundamental. Hoy día ya no hay muchas excusas, ya no es como hace 25 años, que venían y bien, es que no vienen con un pan bajo el brazo, no sabemos cómo hacer. Hoy día hay información, hoy día hay formaciones, hoy día hay podcasts, hoy día hay profesionales, hoy día hay muchas cosas para hacerlo mucho mejor que lo que se está haciendo en general, mucho mejor. Porque luego además vienen las facturas y son altas, ¿eh? Y cada vez pasan antes. Los chavales que vienen con comportamientos que os cuestan manejar con 14, ahora llegan con 8 y con 9 años a consulta. Entonces también esto es para reflexionar. Problemas de salud en el menor, evidentemente, si tenemos otro tipo de problemas perjudica, y conductas antisociales, esto contribuye a ese empeoramiento. Vale. A la mejora, pues el diagnóstico precoz, la aceptación del diagnóstico. Esto sí que también es muy importante. Es verdad que para un porcentaje muy alto, e incluso de adultos, es un alivio y es una liberación el diagnóstico. Y eso se ve en consulta cuando alguien con 40 y 50 se rompe a llorar porque pensaba que era, imaginaros todo lo peor que os podéis pensar que era. Entonces, bueno, hay un alivio. Pero es verdad que a ciertas edades no tan adultas hay a veces un rechazo de ese diagnóstico, les cuesta aceptarlo. Entonces, esto es como la primera parte importante para trabajar en terapia, que es la aceptación del diagnóstico. Y sobre todo porque muchas veces lo tienen muy erróneo en la cabeza. Han conocido a alguien o en su aula o en su colegio y el concepto que tienen a veces de un TDAH pues no es demasiado bueno, les ha llegado muy intoxicado, muy etiquetado y entonces, claro, ni lo quieren tener. Entonces, bueno, considero que trabajar aquí es importante, el tratamiento, la terapia, el autoconocimiento, recursos. A través de la terapia les damos muchos recursos y estrategias. Esto es lo que hace también que esa rejilla, ¿vale?, se vaya cerrando con un cemento que nos dé seguridad.
tener recursos. La formación de los progenitores, por supuesto, porque para ellos es fundamental, es vital. Y yo recomiendo que siempre que estéis aquí mismo hoy, cuando lleguéis a casa, les digáis que estáis, que os estáis formando, a qué habéis venido, y cada vez que hagáis un curso, cada vez que leáis un libro, porque además a ellos les gusta. Y esa muestra de interés por el propio hijo es grande. A ellos esto les encanta. Y además te lo vienen contando. Le he visto leyendo a mi padre un libro, se ha apuntado a un curso tuyo, ha hecho no sé qué, ha ido a la reunión de AIDA. Esto es importante también para ellos y para su autoestima. Por supuesto, el conocimiento de los docentes. Aquí AIDA lleva muchos años haciendo una gran labor en los centros educativos para hacer información y sensibilización. Y ya hay mucha más formación, gracias a Dios. Los docentes cada vez están más formados, cada vez son más cercanos y bueno, yo creo que, bueno, yo siempre he trabajado muy a gusto con ellos y bueno, es encontrar un poquito también, ¿no?, ese hueco. Y la colaboración vuestra con los centros educativos, fundamental. Al final pensad que también ellos lo que quieren es lo mejor para su alumno. Lo mejor para su alumno va a ser lo mejor para ellos, incluso, si nos ponemos pensándolo así en los docentes. Entonces, al final es trabajar un poco equipo. En la vida adolescente, pues tenemos que trabajar mucho la autoestima, los problemas de interacción social, la agresividad muchas veces es una de las causas fundamentales, la falta de control, ahí, eso les cuesta, un porcentaje alto, conductas de riesgo, ¿vale?, porque les atrae lo prohibido, lo que me dicen que no puedo hacer, son curiosos, quieren investigar todo, probar todo, ¿vale? Ahí también, aquí tiene mucho peso también la educación, cómo lo hagáis, cómo transmitáis la información. La comunicación es fundamental, es la gran herramienta para transmitirles y que les vaya interiorizando. Bueno, es que yo no me quiero desarrollar en cada cosa porque podría estar aquí. Accidentes, que tienen más posibilidades. A veces sorprende, ¿no?, que te entra un paciente con 13 años y ya ha tenido 2 roturas de pierna, 2 de brazo. Digo, madre mía, o sea, porque son muy curiosos, muy movidos. Y mayor riesgo de adicciones. Aquí también tenemos que tener muchísimo cuidado, aquí tiene que haber una muy buena educación en casa, muy buena formación e información. Luego también tienden a tener relaciones sexuales de forma temprana, sin poner muchos medios, porque claro, si a la adolescencia a ellos nunca les va a pasar, pues aquí que tenemos más impulsividad, pues menos nos va a pasar. A cambiar frecuentemente de pareja también, menos métodos anticonceptivos. De hecho, vienen un porcentaje alto usando la píldora el día después, muchas más veces de lo que es muy aconsejable, porque creo que tienen la información muy distorsionada de lo que supone esto. Padecer una alta protección de enfermedades de transmisión sexual y mayor número de embarazos, ¿vale?, también por debajo de los 20 años. Hoy día, pues bueno, hay otras formas. A través de la vida adulta, problemas laborales, problemas interpersonales que suelen surgir en la vida adulta ya de pareja o familiares o laborales. Realmente a veces hay TDAHs adultos que solo vienen porque tienen dificultades para trabajar en equipo en el mundo laboral. Esto a vuestros hijos les va a ocurrir muchísimo más, porque cada vez tenemos que trabajar más en equipo. Problemas de organización, por supuesto, y conductas adictivas también. Ahí vienen. Los adultos con TDAH que tienden a cronificar su sintomatología, ¿vale?, pues tienen de adultos relaciones de pareja poco estables, no muy largas, suelen tener problemas para mantener amistades a largo plazo. Este es algo también muy curioso, pero que les sucede mucho. Es una sensación de que picotean mucho, pero no intiman mucho con la gente, no conectan mucho, no intiman. Entonces, claro, es de adolescentes, pues el último plan que sale súper guay, pues dejo tirados a los 3 anteriores o los que haga falta porque ahora me atrae más este plan. Y entonces, claro, ¿eso qué genera, no?, en las cuadrillas, en sus amigos, pues una sensación de que a este le da todo igual, se apunta al último plan, no le importamos. Entonces hay gente que viene de adulta muy sola, pero porque ha dejado, yo les suelo decir, muchos muertos en las cunetas. Entonces, bueno, esto también se trabaja. Dificultades organizacionales y gestión del tiempo a nivel laboral. Hay adultos que solo vienen por esto, porque les dan toques a nivel laboral, ya de 40, 55 años, uy, es que ni ficho, ni me acuerdo de subir ciertos documentos, es que, y ya me están pegando unos cuantos toques, bueno, pues también, o mayor probabilidad de adicciones y de consumos, que aquí ya no me voy a meter porque esto es un mundo. Entonces, los factores que influyen negativamente, la falta de diagnóstico, la de tratamiento, la gravedad de los síntomas, porque no todos somos iguales, y tampoco el trastorno, no todos son iguales. Tenemos leves, moderados y graves, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces,
Cuanto más grave, digamos, tiene de hecho, es que hoy día ya con 10 años o 12 te lo preguntan, ¿y tú cómo me ves? ¿Me ves grave? ¿Me ves moderado? Fijaros ellos ya cómo vienen también, con qué ideas. Luego, factores familiares, evidentemente si tenemos progenitores o otros tipos de educadores que tengamos a nuestro alrededor con enfermedades mentales, trastornos. La convivencia familiar, fundamental. Necesitan muchísimo apoyo. Necesitan que creáis en ellos una barbaridad, que les llegue esa mirada y ese amor incondicional, que ya sé que desgasta, que ya sé que es el día a día, que algunos estáis pensando, esta tendría que estar en mi casa. Pero yo ya sé también, estoy muy rodeada de muchos y llevo muchos años en esto. Y bueno, desgasta, pero es lo que necesitan. Y si vosotros creéis en ellos, os aseguro que os van a dar lo más grande que tengan, lo mayor que puedan, cuando uno cree en ellos. Pues eso, no sensibilizar, informar, formar a la población. Y esto es importante, porque si se forma a la población y se les sensibiliza, tenemos una respuesta neutra ante la neurodivergencia. Y esto es la gran labor que también hace AIDA, porque si no lo hiciésemos, la respuesta no es neutra ante la neurodivergencia. Y aquí ha habido un avance desde hace 10 años, para mí muy importante, de cómo llegan, muy importante, ya estamos viendo de otra manera. Si os preguntáis un poco por qué los adultos llegan con diagnósticos más tardíos, de repente aparecen adultos ¿y por qué a mí no antes? En general puede haber muchas razones, de todo tipo, que no voy a entrar, pero muchas veces es porque hay una alta capacidad intelectual. Entonces ahí tenemos, las funciones ejecutivas ya tienen que funcionar a un nivel medio alto, ¿vale? También como cuando aparecen chavales más tarde en edad, es que ves que ahí sus funciones ejecutivas tienen otro nivel. Entonces les sostiene más y entonces aparecen más tarde los efectos de esa sintomatología. Pero en los adultos a veces está muy claro que proviene de ahí, ¿no? Entonces, claro, si juntamos el comórbido de altas capacidades y TDAH, bueno, puede ser que muchas veces llegan tarde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo suelo decir que camufla quien puede, no quien quiere. Y estos adultos pueden camuflar. Entonces, desarrollan muchos mecanismos de compensación, pero muchísimos. Y entonces van camuflando, ¿no? Se enmascaran, se ocultan esas dificultades que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que en la adultez, evidentemente cuando hay crisis, todos salimos de nuestra ventana de seguridad, ¿no? Entonces, llegan las responsabilidades, llegan las demandas, llegan las interacciones sociales que demandan más, el estrés, llega la maternidad, llega la muerte de un progenitor, llegan dificultades de pareja, separaciones, y es ahí donde a veces ya aparece ese adulto que a veces está recién diagnosticado o que a veces no está diagnosticado y lo estamos viendo, que a la vez que empezamos a trabajar en terapia, que esto ocurre muchas veces al revés, muchísimas, pero cada vez se diagnostica más, ¿no? Y es ahí donde ya no lo sostiene, porque ya son demasiadas las demandas. Por si alguna vez os preguntáis, pues bueno, yo he llegado hasta aquí, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pero ¿qué está pasando? Incluso muchas mujeres en la menopausia, pues en la maternidad, en crisis, que cada uno, nuestro cerebro vive las crisis de una manera y ya no sostiene. También, ¿por qué? Porque llega un momento en que igual no tenemos tantos recursos para estas demandas que hay nuevas, estas nuevas responsabilidades. Y aquellos que probablemente nunca lleguen a saber su diagnóstico, pues algunos que sean funcionales y que no estén pasando mucha sintomatología, pues probablemente es porque tengan más diagnósticos, ¿no? Entonces, lo de camufla, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien no quiere ser acusado de intenso, pues ¿qué hace de más adulto, no? Pues para evitar el rechazo, para evitar la crítica, semi-inconscientemente uno aprende a ofrecer una versión mucho más tibia. Y claro, cuando uno ya tiene más recursos, o en un contexto soy más tibio, en otro contexto no soy más tibio, pero esos son mecanismos de compensación. Hay muchos mecanismos de compensación. Pásame, Luis. De hecho, este es el que más me suele gustar a mí, con el que más hacemos risas en consulta, porque son muy creativos poniendo excusas. A mí me encantan. Me encantan. Es que te cuentan cada una. Es que lo subí a la universidad, pero es que lo colgué y se borró. Se borró. A las 12 menos un minuto de tu horario se borró. Entonces, ellos mismos se las van creyendo, son muy, muy elaboradas, a veces, luego en consulta, pues las reconocen, ¿no? Y otras veces también, cuidado, las tienen elaboradas, son muy creativos, pero porque no quieren que les juzguéis más en casa. Están hartos.
Y entonces, así de claro, mira, yo me he inventado, nos hemos pegado una leche con el coche, me decía el otro día uno de 21 años, una leche Yolanda con el coche, íbamos, es que mi amigo que también tiene TDAH, íbamos los dos, divirtiéndonos. ¿Y qué hemos contado en casa? Afortunadamente no les pasó nada, el coche hecho polvo, pues que venía un flipado, nos dio las largas y nos desveló. Y nos deslumbró. Y entonces, en casa se lo han creído, y encima, pobrecitos, menos mal que estáis bien. Pues ya está, digo, ¿qué os ha pasado? Y dice, hombre, a ver, ¿tú sabes qué chapa puedo aguantar yo? A mí no me dejan coger un coche, yo no puedo con esto, o sea, un mes aburriéndome. Vale, pues que sepamos también a veces que aunque ellos son creativos, cuidado, ¿no? Esa comunicación que tenemos con ellos, esa conexión, esa sinceridad, ese no juzgar, que hay que aprender mucho de comunicación, de competencia social. Vale, pensamos, Luis, que va. Bueno, claro, entonces, al no tener apoyos, ciertos adultos y jóvenes o adultos jóvenes, ¿vale?, que es donde no voy a entrar mucho porque aparecen estos caminos, los caminos de evasión, juego, sexo, consumos, trabajo, deporte, hacer scroll con el TikTok y con el Instagram, móvil, compras. A esto recurrimos cuando no podemos con nosotros mismos, cuando no podemos con nuestra vida, cuando no estamos bien con nosotros mismos y estamos huyendo. Y cada vez más. Entonces ahí hay un gran trabajo, pero ese autoconocimiento, ese trabajo de terapia, ¿no? Para decir, realmente, esto me quiero, que me merezco esto, me merezco consumo, me merezco... ¿Vale? Aquí hay un trabajo importante, ¿no? Vale, entonces el diagnóstico abre posibilidades, fundamental. Entonces, para mí, yo siempre les digo a ellos, el diagnóstico no es la excusa, el diagnóstico es la explicación. Para ellos y para todos. Es la explicación de lo que les ocurre, la explicación de su sintomatología, la explicación a veces de sus años de sufrimiento y esa explicación para que todos podamos entender y los que estamos alrededor también. Eso es la explicación. Entender que su cerebro funciona de manera distinta les va a permitir, ¿no?, integrar la dispersión desde otro lugar, comprender sus dificultades para organizar, para mantener la atención, entenderse a ellos mismos, que no es una debilidad, que es parte del perfil neurodivergente. Esta es la explicación, ¿no? Eso les ayuda también a reducir muchas veces la autoexigencia, que aunque a veces penséis que, fijaros, un TDAH, estamos pensando en autoexigencia, sí, mucha autoexigencia, porque han oído mucho siempre que no se esforzaban, y porque no es verdad, la mayoría de las veces se esforzaban todo lo que podían. Y como han oído tanto eso, hay una hiperexigencia a veces a trabajar en terapia brutal, que les carcome por dentro. Entonces también esto, ¿vale? Ese oír falta de esfuerzo. Entender cómo se adaptaron, cómo compensaron, cómo sufrieron, cómo se machacaron. Ese autodiálogo negativo que no necesitan enemigos, que ya los tienen ellos mismos. Hace tiempo me decía un paciente adulto, ya padre con TDAH y con hijos con TDAH, dices que yo estoy en la cama y antes de abrir los ojos pienso, a ver cuál es la primera cagada que hago que mi mujer me va a echar la bronca hoy. Digo, fijaros, despertarse con esa, ¿vale?, con ese pensamiento. Y dicho no de todas formas de vocabulario, pero muchos lo expresan de esa manera, ¿no? Entender sus estrategias de afrontamiento, también el diagnóstico les va a dar esta posibilidad. Entenderse, conocerse, esto también es fundamental. Por lo tanto, contar con el acompañamiento de un profesional, de un equipo de profesionales que entienda el TDAH. Esto es fundamental. Esta es una de lo que va a ayudar en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito, para disminuir toda esa sintomatología, pues tenemos lo que denominamos el tratamiento multimodal, personalizado, individualizado, que es el que tenemos en AIDA, ¿no? Y pasa si quieres, Luis. Ahí hablamos, este es el tratamiento óptimo, el que aplicamos en AIDA, tratamiento farmacológico, psiquiátrico, evidentemente es una decisión personal, ¿vale? El tratamiento psicológico, que os voy a desgranar un poquito en qué consiste cada uno de ellos, y el tratamiento psicopedagógico, que en esto pedagógico no soy nada experta, pero hay una compañera Itziar que es muy experta. Entonces, dentro del farmacológico, a ver, lo que yo veo, bueno, es un método efectivo para reducir los síntomas, ¿vale? Y hay que tener en cuenta mucho esa diferencia, leve, moderado, grave. Muchas veces, para mí es un método seguro, un método con aval científico, con muchos años de investigaciones. Y en esa diferencia muchas veces venís los progenitores, a veces muchos reacios a medicar,
y a veces es un trabajo que uno ya ve que ese diagnóstico es grave y que ese niño o joven va a salir muy beneficiado con la farmacología. Entonces, a veces es un trabajo que tenemos que hacer los psicólogos poco a poco, contacto con ciertos progenitores, pero que es muy sencillo. Yo lo suelo explicar fácil. Es cuando tiene un fracaso escolar que empieza a pesar y que le influye mucho sobre su autoestima, o cuando tiene problemas en las interacciones sociales. Tristemente, a veces, desgraciadamente, están los dos, pero bueno, suele ser pocas veces. En las interacciones sociales con sus iguales, ya muestra que no es feliz, ya muestra que está sufriendo, ya da indicadores de ello, a veces desde los 7, 8 años, o las 12, o cuando aparezca. Pero a veces esa de los progenitores de medicación, joder, si estas dos variables, si a alguien le ocasiona sufrimiento y se lo podemos paliar, y además luego resulta que este tipo de progenitores suelen ser los que al mes que está medicado están encantados porque ven que funciona. Claro, funciona. Entonces, es simple, es hacer la prueba. Si al de 15 días más o menos vais a ir viendo. Es verdad que hay diferentes medicaciones, que hay que hacer una subida de medicación progresiva. Bueno, pero para eso, pues los pacientes comunes trabajamos coordinados, informamos al psiquiatra, porque tenemos muchas veces mucha más información, claro, los conocemos, pues son más veces que vienen a consulta, ¿no? Bueno, trabajar coordinados, pero ahí pues es importante, entonces es un apoyo. Imaginaos que vienen también, pues a ver, Yolanda, es que me voy a apuntar a la OPE de la Archaina, ¿vale? Es que la parte de la teoría, pues medicación puntual, la quitamos rapidito porque luego vienen las pruebas físicas. Y luego ya la entrevista psicológica la preparamos, que cada vez es más dura, hace 20 años era pan comido, pero cada vez está peor. Bueno, lo preparamos, ¿vale? Entonces aquí dentro de AIDA tenemos a Gregorio y a Miguel, bueno, dos excelentes psiquiatras, que bueno, trabajamos coordinados en aquellos pacientes en que necesitamos transmitirnos información y pues para acertar antes y para acertar mejor con vuestra medicación y adaptarnos, ¿no? Vale. Vale, esto ya lo he dicho antes, pásalo si quieres, ya he dicho antes. Bueno, y luego, claro, dentro del mundo un poco farmacológico, aquí, claro, es que hay muchos otros trastornos, entonces muchas veces esto no viene solo. Y bueno, yo estoy observando que en adultos no viene solo últimamente nada. Hay mucho comórbido, entonces pues podemos tener trastornos del estado de ánimo, entonces también, que es otro trastorno más, comórbido, y entonces hay que estar todavía más coordinados, hay que funcionar mejor y en muchas ocasiones hace falta otro tipo de medicación. Y entonces, bueno, pues eso ya también, muchas veces, también los años de experiencia, claro, pues te hace ver enseguida, o escribir al psiquiatra, oye aquí, esto ayudaría, porque ya uno tiene un bagaje, ¿no? Vete pasándonos un poco, Luis. Para los voy a nombrar solo, ¿eh? El trastorno posicionista desafiante, que es todo un reto para los progenitores y los docentes, todo un reto, también tiene apoyos, ¿no? Discuten constantemente, este es duro de vivir en casa. Pásame, Luis, pásame, que si no, no voy a dar. El trastorno disocial también, conductas que violan los derechos de los demás, menor empatía, pues aquí hay que trabajar mucho también la empatía con este trastorno y que muchas veces también los cuadros ansioso-depresivos, también, muy comórbido. Esto sobre todo muchas veces es más hasta en mujeres, en niñas, mujeres, porque no sé, culturalmente pues a veces se les diagnostica más tarde, porque la parte psicomotriz pues está más oculta. Y a veces también. Los TOC también, muchas veces, claro, al final ese pensamiento recurrente, obsesivo, rumiante, esa velocidad de pensamiento que tienen hace que muchas veces hay TOC. Y también, digamos, si es grave, el TOC tiene su medicación que ayuda muchísimo. Entonces, bueno, los trastornos de alimentación, aquí esto está más en mujeres, en niñas también, pues también aquí tenemos, sobre todo relacionados con el TDAH, yo lo que veo más son purgas y trastorno por atracones. Bueno, pues también tenemos que trabajar con esta parte, ¿vale? El control de impulsos. Bueno, y avanzamos hacia el psicológico, ¿vale? Y en un primer lugar, pues tenemos la terapia cognitiva. Aquí, pues, enseñar habilidades para gestionar el sobrepensamiento, la rumiación, toda la gestión del pensamiento. Muchísimas veces ese sobrepensar que tenéis, sobre todo, bueno, hay muchos pacientes que dicen que a todas horas, pero muchas veces al entrar en cama, al acostarse todavía eso se potencia mucho más. Bueno, pues aprender a gestionar todo eso, ¿no? Con autoinstrucciones, con el manejo del lenguaje interno, con técnicas de autocontrol. Aprendemos a identificar ese lenguaje que nos hace daño y que es improductivo y luego lo que aprendemos es a transformarlo.
Porque muchas veces, claro, no pienses o piensa positivo. ¿Y esto cómo se hace? ¿O qué me va a durar 2 días? Me leo un libro de automotivación y pego un chute y al de 3 días esto se me ha pasado. Esto no sirve, no me ayuda, claro, porque hay que llegar hasta el fondo. Y trabajar los pensamientos improductivos. El otro día me decía un paciente de 24 años, qué cómodo es esto de haber trabajado esto, es que estoy en paz, vivo de otra forma. Claro, es otra manera de pensar y darnos cuenta que sufrimos mucho por lo imaginado y por cómo interpretamos las cosas. Y esto cuesta un poquito, trabajarlo hasta el fondo, no lo vamos a negar, cuesta un poquillo. Luego la terapia conductual. Aquí analizamos qué conductas son disfuncionales, qué conductas podemos mejorar, las identificamos. ¿Vale? Aquí, pues desde pequeños, pues a muchos os sonará, por los programas que vosotros llamáis de puntos. Bueno, pues trabajamos identificando todas esas conductas y motivando para corregirlas y mejorarlas a través de la terapia conductual. Muchos de esos comportamientos, a través de recompensas, poner límites, técnicas de modificación de conducta. Esto hay que aprenderlo. Consecuencias, valores, estilos educativos. Aquello que no sepamos, pues buscamos la manera de aprenderlo. ¿Cómo puedo aprenderlo? ¿Dónde puedo aprenderlo para hacerlo mejor? Y esto se aprende. Bueno, ¿por qué? Decíamos un poco, ¿no? Pues a menudo son muy insistentes, persistentes, muy eufóricos cuando están alegres, muy sensibles cuando están apenados, presentan reacciones explosivas, cuando sienten rabia, se bloquean ante el miedo. Y entonces es aquí donde vamos a la terapia emocional. Autorregulación. Les enseñamos recursos para que aprendan a autorregularse, importantísimo. Esa es una de autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Son cemento del muy bueno para la base de esa rejilla. Y esto es importantísimo, aprender a autorregularse. Tenemos muchos recursos, los psicólogos utilizamos muchos recursos para enseñar. Eso sí, que luego aquí hay un trabajo que nos tenemos que asegurar de que lo pongáis en práctica, que eso hay que asegurarse bien y ponerlo. Mejora la expresión emocional, que muchísimos les cuesta la expresión emocional, pero es que ya venimos con una mochila muchas veces de los inputs, desde que nacen, de los docentes, de los progenitores, y viene con una mochila que contar cosas también cuesta un poquito, entonces también ahí les enseñamos para mejorar toda su autoestima, ¿no? Y sobre todo fomentar su competencia social. La competencia social es fundamental también. Para mí hay 2 cosas que tienen mucho peso en nuestra vida y es cómo pensamos y la red social. Estas 2, si tenemos estas 2 equilibradas, vamos a tener una vida bastante satisfechos. Entonces, estas 2 se pueden trabajar, la competencia social y nuestra gestión del pensamiento. Vale. Solo quien sabe qué siente y por qué lo siente es aquel que puede manejar sus emociones y ser libre. Y si yo no manejo mis emociones, no soy libre, son esclavos muchas veces de la frustración, esclavos de la ira, esclavos del miedo al rechazo, del miedo al fracaso, del miedo a decepcionar a los progenitores, del miedo a no estar a la altura, del miedo... Cuidado con todo eso, esas historias que se cuentan en sus cabezas, ¿no? Eso es importante. Por lo tanto, la terapia emocional, ¿no? Adquirir y desarrollar todas esas estrategias, esos recursos, pues todo esto. Ellos tienen que aprenderlo, pero a través vuestro, los que sois progenitores. Claro, yo considero que todo el mundo en la familia tiene que estar formado. Todo el mundo que tiene, si tú de verdad pues quieres a una amiga que tiene TDA, pues es que lo ideal es estar formada, porque es que ni te vas a tomar personal muchísimas cosas y vas a entender y comprender muchas otras. Y eso es importante. Porque de verdad solamente cuando queremos, cuando tenemos amor por alguien, por una amiga, vamos a hacer ese esfuerzo y seguimos ahí. ¿Vale? Y entonces entrenamos en todo esto, en asertividad. Cuando yo hablo de competencia social, pues hablo de todas las habilidades de comunicación. Entonces hay gente que dice, bueno, pues yo soy muy hábil en la comunicación. Bueno, igual pues hago una buena paráfrasis o igual hago un buen feedback. Ya. Pero la competencia social tiene un montón de habilidades de comunicación y empezamos por la escucha activa. Sin escucha activa no hay nada. Entonces, aprendemos. Escucha activa, esta es una de las cosas que también los TDAH y TDA les encanta aprender, la escucha activa, porque les cuesta mucho escuchar. ¿Vale? Y otra de ellas, la terapia familiar. Esto también es muy importante porque muchas veces es necesaria. Muchas de los obstáculos, el sufrimiento de muchos TDA, TDAH
está en la relación, mala relación generalmente que tienen con alguien en la familia, con algunos miembros de la familia, y entonces también muchas veces llamamos en consulta a esa otra parte, ¿no? Y es fundamental, si tenéis herramientas de comunicación lo vais a hacer muchísimo mejor, la conexión va a ser mucho más potente, os van a expresar muchísimas más cosas, no van a tener miedo. Entonces, bueno, pues aquí mejora, ¿no? Esa comunicación es importante, ¿no? Mejorar la competencia social, todos. Y porque vamos a reducir el nivel de conflicto en casa. El clima familiar va a ser muchísimo mejor. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez a veces se detectan más jóvenes que ahora ya tienen más posibilidades de alquilarse una habitación, aunque sea con desconocidos, que se van de casa antes, porque no aguantan. Te dicen no. Y con 19, ¿dónde estás? Estoy en Bilbao. Una habitación con 2 desconocidos. Yo no puedo más en casa. Porque al final están hartos de tanta crítica, que al final la intención es buena, como yo les digo. Es que es buena la intención. Es que igual no sabe tu padre o tu madre hacerlo mejor en este momento. Pero la intención es buena, pero hay que aprender para que llegue esa intención. Teniendo en cuenta que al final el único objetivo es que cuando tengan hoy día ya igual 35, porque cada vez se van más tarde, vengan a casa a comer la paella el fin de semana, con hijos o sin hijos nos da igual, pero que lleguen y que quieran estar y compartir con vosotros, porque si no, no. Cada vez se van alejando y en ese alejamiento muchas veces entran más factores de riesgo, aunque pensemos que no, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, pasa esto, no importa. Vale. Otra, la terapia psicoeducativa. Aquí educarnos y formarnos, fundamental. Todo lo que podáis, eso sí, con sentido, con un orden y según lo vayáis aplicando. No sirve, ala, mira, un día dan 500 formaciones y yo acabo de llegar y me apunto a todo. No. ¿Qué es lo que más os penaliza en casa? Eso. Entonces, buscar esa formación. Lo que más nos penaliza en casa, pues mi falta de autocontrol como progenitor, pues busco. O, buscamos y con orden, con sentido. Consiste en hacer, interiorizar, aprender e ir poniendo en práctica para que veáis que funciona. Eso es fundamental. Pero es fundamental que os forméis todo lo que podáis, que adquiráis todas las herramientas que se puedan. Sobre todo para que veáis que es rápido y que agradecidas son. No veáis lo rápido que dan resultado. ¿Vale? Yo me acuerdo, pues ya no hago muchos cursos presenciales, ya estoy un poco cansada con la edad. Y me acuerdo que me paraban progenitores en la calle. Oye, que este truco de preguntarle de esta manera que resulta. Oye, pues sí, espero que sí. Vale, esa práctica de ir poniéndolo, pero pues hay que interiorizarlo y hay que trabajarlo y hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Y luego, claro, esta terapia que ayuda a los familiares a comprender y conocer el TDAH. Fundamental. Y no os cuento en pareja. Fundamental. Porque claro, también algunos pues salen de casa tal contentitos, en casa se han formado, son mis progenitores, más o menos me van entendiendo, empiezan a convivir y bueno, tema parejas es divertidísimo cuando vienen a veces, ¿vale? También la pareja hay que llamarla, hay que explicarle si de verdad pues hay de verdad sentimiento, colaboran, quieren formarse y quieren estar ahí, que también es un camino un poco duro al comienzo. Eso favorecer el apoyo en el hogar, ¿vale? Enseñar a lidiar con los desafíos diarios, eso también, ahí vas a tener muchas herramientas en ese día a día, que desgasta, ¿vale? Y también favorece solicitar adaptaciones, ¿vale? Educativas. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Comprensivos, amables, dialogantes, pacientes, resolutivos y bien formados. Casi nada. Casi nada. Pero bueno, se puede conseguir. Poquito a poquito y trabajando se puede conseguir, ¿vale? Luego está la terapia grupal. Es que aquí hay muchas, hay para todos. Y esta también yo la considero muy positiva porque mejora dinámicas conversacionales, al apoyarse mutuamente favorece su autoestima, aprenden a manejar habilidades sociales que muchas veces les enseñamos, la competencia social en consulta, pero nos falta ese escenario muchas veces. De ponerlo en práctica. Y entonces la terapia grupal pues es algo que se hace en AIDA también, además, tanto en diferentes edades, y además ellos te transmiten, los pacientes, se sienten súper a gusto, se sienten comprendidos, aprenden estrategias, porque hay diferentes edades y personas que han pasado ya por diferentes momentos de este proceso. Y entonces escuchar lo que a mí me ha servido al otro, le resulta, claro, imaginaos, llegan y te dicen, es que claro, yo tengo una idea de mi problema, ese día a día, y este me ofrece otra perspectiva de solución y la otra perspectiva.
Y eso, que se hace mensualmente en AIDA y con los adultos también, lo lleva Miguel excelentemente, que me hablan de él maravillas, pero que quieren más. Miguel se tenía que desdoblar en 2 o 3, creo. Ellos quieren más, y incluso el otro día, sé que los jóvenes hasta han hecho una comida de fin de curso, más jóvenes, adultos jóvenes, pero a los adultos pues yo les digo, bueno, pues hacerlo vosotros también otra sesión cada 15 días, que ya están dándole una vueltita, juntaros vosotros y también por esa ayuda, ¿no?, que perciben, me siento comprendido, me da otra perspectiva, puedo hacerlo de otra manera, y están encantados, pero es que da muchos recursos en la terapia grupal, entonces también importante. Vale, el tratamiento psicológico es más efectivo cuando se combina, sobre todo en casos moderados y graves, con medicación, por supuesto, con el apoyo del entorno, por supuesto, académico, laboral. Aquí también a veces el que digan en el ámbito laboral, que cada vez esto se hace más, pero imaginaros hace 20 años, pues no conseguiríamos que lo dijeran en el trabajo, lo dijesen. Entonces, también si se dice, pues yo lo que me transmiten los pacientes adultos es que hay mucho más apoyo que nunca y más entendimiento, entonces también es importante, ¿no? La psicoeducación familiar, de pareja, de docentes y las asociaciones. AIDA, con todos sus recursos, con todas sus actividades, cuando esto se combina, el impacto va a ser muchísimo mejor, su calidad de vida, su satisfacción va a ser mejor. Las psicólogas que estamos en el equipo, y que está por orden alfabético, no penséis que me he colocado yo aquí. Vale, pues Anne, una de mis compañeras, Ayoa, está ahí Nuria, Sofía, Raquel, pues excelentes compañeras también, profesionales, y trabajamos, pues eso, coordinadas, formadas, que, pues eso, que por el amor que sentimos por el TDAH también y por aquellas personas que lo tienen, pues no paramos de formarnos, mejorar, investigar, buscar soluciones, ser proactivas, resolutivas, todo ello. Bueno, ese sería un poco el tratamiento psicológico, ¿vale? El tratamiento psicopedagógico, bueno, pues aquí cuando hay dificultades en el rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, problemas, las funciones ejecutivas, que es súper importante trabajar toda esta parte, el apoyo escolar que también tenéis en AIDA, para aquellos que tenéis hijos, que también hace una labor pues, encomiable, fundamental también, y sobre todo porque hay muchas familias que también, según los recursos, pues... Yo siempre os digo que aquellos que sois progenitores, si podéis separar el rol de progenitor del de profesor en casa, bueno, cuanto antes, de verdad, ¿eh? Es mejor dejar de ir a comer fuera 3 veces y separar esto. Cuanto antes, porque la relación se debilita mucho, se contamina y de otra manera, pues no tanto, ¿no? Entonces es importante. Aquí, pues eso, dificultad para atender instrucciones también. Vamos a pasar más porque si no... Vale, en todas las dificultades escolares, aquí, todo ello se trabaja a nivel pedagógico. ¿Vale? En las funciones ejecutivas sabemos pues eso, que funcionan de manera diferente y es importante memoria, atención, concentración, toma de decisiones. Todo esto es muy importante trabajarlo y cuanto antes. ¿Qué observo yo? Que con el paso de los años, pues imagino que esto es global, no tiene solo que ver con el TDAH, cada vez comprenden menos lo que leen, no lo entienden, leen menos, claro, evidentemente, pero es que redactan peor y es que te mandan emails para que, mira, Yolanda, es que me han mandado esto de la VPO y no entiendo nada, 3 renglones, o me he apuntado a no sé qué de Hacienda, Yolanda, ¿me explicas? Con 28 años, con 22, con 20... Entonces, claro, toda esta parte de las funciones ejecutivas, cuando una persona comprende, entiende menos, digo, pues ¿qué vais a hacer? ¿Firmar todo sin leerlo? ¿Hasta la hipoteca? ¿O cómo vamos a hacer esto? Pues es mucho más manipulable. Entonces, claro, trabajar todo esto es fundamental. Y esto, cuanto antes, a nivel pedagógico, muchísimo mejor. Porque, claro, van ascendiendo en el sistema educativo. Por eso muchas veces aparecen diagnósticos cuando en sexto de primaria ya hay que sacar las ideas implícitas del texto. Claro, ya no sabe A y C. Hay que entender lo que leemos. Entonces, claro, esto, cuanto antes se trabaje, de verdad, les dais yo suelo decir que la mejor herencia de los hijos es la educación. Lo que mejor les podemos dejar es educación y educación en valores. Esa es la mejor herencia, con lo cual, ahí lo dejo, pero trabajar las funciones ejecutivas. Luego, claro, aquí entra la calidad de los trabajos, la velocidad, el rendimiento, bueno, la automotivación, que esto también lo trabajamos nosotros, la pérdida en el rumbo de la tarea. Bueno, ya si tenemos un TDA de tiempo cognitivo lento, el proceso es mucho más duro.
mucho más duro. Esta persona necesita mucho más trabajo. ¿Vale? Que aquí los padres también a veces sentáis en ese... Es que me vacila. Yo le acabo de decir y me dice, y me quedo como... Y me contesta luego, si me ha escuchado, me está vacilando. No, no te está vacilando. Está procesando su cerebro, que es más lento y tarda más en contestar, ¿vale? Pero aquí, pues, lo ideal es trabajarlo lo máximo que se pueda, ¿no? Todo esto. Dificultades en la lectura, en la aritmética, en el cálculo. Claro, la repetición del curso. Pues muchas veces yo solo les hablo de hacer el curso en 2 veces. Yo nunca he empleado el término repetición. Tú lo vas a hacer en 2 veces. Lo mismo que hacen ingeniería en 5 o en 8 años. O, ¿qué pasa? Si lo vas a hacer en 2 veces, lo vas a sacar. ¿Y qué importa? ¿A ti quién te va a preguntar cuando estés sentado en el mundo laboral? ¿Cuántos años has tardado en llegar aquí al trabajo? ¿En cuántos años has hecho el grado superior o la carrera? Que no te lo va a preguntar nadie. Y hoy día, si es que nos deja, los de ahí afuera... van a tener que trabajar la leche, o sea que no importa, o sea, hacer el curso en 2, ¿no? Ese concepto también de antes que ellos tienen, ¿no? Bueno, las expulsiones del aula, claro, mayor número de suspensos, necesidad de ayudas, ¿vale? Servicios de educación especial, todos los trastornos del aprendizaje. Aquí, que pasa un poco, por favor, Luis, que aquí tenemos discalculia, disgrafía, bastante comórbido con la dislexia también, disortografía, dislalia. Bueno, ¿qué requiere esto? Más trabajo, nada más, nada más. Hace muchos años me vio una chica, unos padres con una chica que, pues bueno, claro, la atención no la tenía, la atención tal, pues eso, ¿no? Y yo pensé, dije, bueno, pues tiene TDA, porque sospecho de TDA, ¿no? Y la mandé a Aida, ¿no? Y esa sospecha de TDA, pues los padres vinieron como blancos cuando llegaban a la consulta. Y yo, ¿qué os pasa? Digo, ¿se ha confirmado la sospecha? Y dice, muchísimo peor. Muchísimo peor. Pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues le dio un coeficiente intelectual muy límite, muy justito. Y digo, bueno, ¿y? ¿Cómo que están hundidos? Pero si esto ahora es mucho peor. Y digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Digo, pues que era una chavala que se esforzaba muchísimo en consulta, trabajando todo. Digo, que se va a esforzar más, si no tenemos otra. Se va a esforzar. ¿Cómo que qué podemos hacer? Más esfuerzo. Pues hoy día es profesora de educación infantil, en la UPV. Y está ejerciendo. Digo, que se va a esforzar más. O sea, ¿cómo que qué podemos hacer? Más trabajo. Lo que pasa es que lo difícil es, en este caso no, porque eran muy trabajadores, es motivarles. Pero por eso tenéis vosotros que formaros mucho para poder, porque hay que estar ahí, motivando día a día, porque al final llega el premio, llega con los hijos, llega el premio, llegan los resultados, llegan las satisfacciones. Vale, entonces, ¿cómo se puede reducir el impacto? Pues con la detección precoz del TDAH, ¿vale? Y bueno, con todo lo que hemos dicho un poquito hasta ahora, ¿no? Con todo ese tratamiento psiquiátrico, psicológico, pedagógico, con todo ello vamos a ir reduciendo que cada vez... Claro, dentro del pedagógico tenemos todas las adaptaciones ambientales específicas. Es que si estáis formados y sabéis, vais a saber qué pedir a los profesores, a los docentes, vais a saber qué reclamar. Digamos, hace 15, 20 años... pues teníamos que escribir un email como muy serio, me acuerdo, José Manuel López Bragado y yo, ahí a equipo, al centro educativo para que nos hiciesen caso, para que pusiesen en marcha estas cosas. Hoy día no, gracias aquí, a Aida y a todo el equipo, no, hoy día lo tenemos más fácil. Si estáis formados, ¿vale? No va a haber ninguna dificultad para pedir todas estas. Entonces, claro, hay que formarse. Y ahí tenemos pues a otra gran compañera también, a Itziar, la pedagoga, para todos aquellos que detectéis. Yo observo muchas veces, trabajo mucho con lo que necesita el paciente en cada momento. Entonces, claro, vale, vemos autoestima baja, gestión emocional, autocontrol, bueno, cognitivo, pero muchas veces estás en el proceso y dices, anda, pues este chaval, sospecho que, bueno, vamos a mandar diagnóstico. Y además sospecho que esto ya está fuerte, está bastante fortalecido y hablamos de funciones ejecutivas. Pues eso es lo que toca. En el proceso, observar qué toca en cada momento para que saque el mayor beneficio en ese momento. Y es gracioso esto, porque a veces los mismos chavales, que da igual, que tengan 14 o que aunque vosotros pensáis que no expresan y no hablan, ahí no deja de hablar ni Dios, hablan muchísimo. El día que venga alguien, a veces algunos padres con TDA me dicen, no te va a hablar nada, no sé ni va a sacar una palabra. Digo, pues lo voy a grabar el día que llegue alguno, a ver si... Porque no. Entonces ellos mismos, ¿no? Pues también ahí te expresan, ¿no? Entonces aquí el objetivo final es, seguro que habéis oído hablar de la ventana de tolerancia.
La ventana de tolerancia es lo que nosotros llamamos los psicólogos la ventana de seguridad, porque es tolerancia ante la incertidumbre. La vida es incertidumbre, ahora más que nunca además, ¿vale? Y entonces la ventana de tolerancia es funcionar ahí en medio. ¿Y qué ocurre? Que todos nacemos pues, con esta ventana, podemos nacer un poquito más, un poquito menos, vamos creciendo y según qué tipo de progenitores tengamos al lado, de educadores, según lo que nos toque vivir también, según cómo nuestro cerebro procese aquello que nos ha tocado vivir, porque la misma historia vivida por dos personas, a veces un cerebro sí lo ha procesado y el otro no, pero no sabemos por qué, no tenemos mucha responsabilidad en ello, pues esa ventana es más ancha o más estrecha. Evidentemente, en los trastornos, pues en el TDAH tenemos más ansiedad basal, ¿vale? Ansiedad, eso seguro que os suena. Bueno, pues la ventana igual es más estrecha. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurran cosas en la vida, claro, ¿qué va a ocurrir? Si la tengo estrecha, me va a sacar de mi ventana de seguridad mucho más rápidamente cualquier suceso. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchos se hiperactivan, ansiedad, ataques de ansiedad, autolesiones, que están muy de moda, miedo, se hiperactivan, otros muchos se hipoactivan, ¿vale? Aquí hay más tendencia en el TDA, mujeres, ¿vale? Apatía, desgana, depresión, consumos, que esto es todo tipo de evasiones, están ahí abajo también, aunque parezca que no. Y hay personas que a veces se hiperactivan, pero ¡pum!, después se meten 3 días en la cama también, que se hipoactivan. Y entonces la vida nos va a sacar mucho más de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ampliamos la ventana de seguridad, la ventana de tolerancia a la incertidumbre, no nos va a poder sacar tanto. Y que sí, cuando tenemos tratamiento, tenemos terapia, tenemos recursos, cuando nos ocurran estas cosas, hombre, pues a veces, si yo tengo un duelo, también me voy a salir de mi ventana de tolerancia, evidentemente, me voy a hipoactivar. Pero yo misma decido, Dios, ¿cuánto voy a estar aquí? ¿Qué me está haciendo daño? Y tengo recursos para volverme a meter dentro, en la ventana de tolerancia. Y en eso consiste el trabajo psicológico, el trabajo farmacológico, el trabajo pedagógico, en hacer que nuestra ventana de tolerancia sea lo más grande posible. Ese es un poquito el objetivo, eso, que no nos saque mucho, aunque evidentemente nos va a sacar. ¿Y qué ocurre una vez que todo esto se logra con todo lo que hemos visto un poquito ahora? Pásame un poco, Luis, que ya estoy acabando. Con lo que hemos visto ahora, entonces hablamos de, a veces, incluso con esos recursos y bastantes recursos, ¿qué ocurre? Que hay gente que sobrereacciona a las cosas y dice, jo, yo no sé, es que yo, por la lógica lo entiendo todo, sé lo que tengo que hacer, sé que esto no es lógico que tenga miedo, sé que no sé por qué me he puesto así, el no sé por qué me he puesto así, el no entiendo. Hay una sobrereacción. Siempre que veáis que alguien sobrereacciona en exceso, mucho en exceso, vale, generalmente es, aunque incluso tengamos recursos, es porque hay con lo que yo llamo melones sin abrir. Y esos melones sin abrir son los traumas, las situaciones duras, difíciles que nos ha tocado vivir en la vida y en las que el cerebro se ha quedado enganchado porque no ha procesado. Pero solamente si hay una ventana de tolerancia, ¿vale?, con muchos recursos, podemos ir a intentar trabajar con el trauma, porque si no podemos retraumatizar el cerebro. Y esto es lo que se llama las terapias de tercera generación. El trauma, yo lo trabajo con MDR, pero bueno, porque es la terapia que la Organización Mundial de la Salud dice que es la única efectiva para trabajar el trauma. Pero bueno, están las terapias de mindfulness. Ay, pásame, porfa. Que ahí ya tenemos a otra compañera. Bueno, pasa esto, que esto es lo que he dicho, terapia, ahí se aparece por ahí. Bueno, el MDR es de sensibilización, reprocesamiento, por movimientos oculares, por el tacto, es más que esto. Pero es como abrir esos, cuando el sistema nervioso está sobrecargado, ¿vale?, y hay unas sobrereacciones, vamos ahí. ¿Y qué llevo observando años? Pues que en las personas diagnosticadas con este trastorno hay bastantes personas que sufren trauma, que han sufrido trauma. Pero claro, tampoco están este año en el sentido de herida de rechazo, de abandono, de injusticia, de que esos inputs del pasado a veces están muy cargados y de que a veces el no haber podido hacerlo mejor como progenitores, educadores, muchas veces pues el peso, ¿no?, de tener alrededor un progenitor, un educador no formado, que no lo ha sabido hacer mejor, que no lo ha sabido y por lo tanto no ha podido hacerlo mejor, pero que siempre estamos a tiempo. Y entre ellas, en las de tercera generación, aparte de también la terapia ACT, de aceptación y compromiso, compasión,
otro nivel de terapia que ya trabajamos cuando vamos ahí, para acabar de sanar, digamos, completamente. Está nuestra compañera de Mindfulness, que también os da muchos recursos y hoy día estar presente y aprender a gestionar desde el cuerpo, porque hablamos de terapias más corporales, porque ya nos hemos ido dando cuenta a los profesionales con los años, jolín, la cognitiva, ya lo racional, lo entiendo, pero cuando hay casos muy difíciles, que cada vez llegan más y desde ahí llegan increíblemente difíciles, tenemos que ir al cuerpo, a la sensación corporal, y tenemos que ir al corazón y a la intuición. Y eso solo se logra con las terapias de tercera generación. Por eso tenemos que formarnos constantemente los profesionales. Y creo que voy acabando. Vale, pasa un poco Luis, que creo que ya está. Esto ya lo he dicho. Vamos a ver, ¿qué he puesto por ahí? Ya no me acuerdo. Testimonios un poco he ido recogiendo de mis notas, de mis pacientes, pues esto me gusta mucho cuando de lo que ellos sienten, ¿no? Que les he ido preguntando, bueno, y ahora que estamos en terapia, ¿vale? ¿Qué es lo que vas sintiendo? Pues acepto mi TDA, me trato mejor, esta me encanta cuando la oigo, me cuido más, me trato mejor, no me machaco, soy más consciente, escucho más. Claro, ten en cuenta que aquí trabajamos mucho, me organizo mejor, me fijo más en la tarea, estoy más activa, ¿vale? Claro, cuando yo empiezo a tener recursos, las cosas me empiezan a ir bien, me quiero más también, entonces tengo más energía. Tener en cuenta que en esta vida todos nacemos con los mismos 3 regalos, a todos nos dan 3 regalos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Eso es otra historia. Tiempo, que no sabemos cuánto tenemos, evidentemente, energía y el tercero, elección. ¿Qué hacemos con nuestra energía y nuestro tiempo? Esos 3 regalos son para todos. Las consecuencias de cómo hagamos esas elecciones y empleemos ese tiempo y esa energía, nosotros las vamos a sufrir. Entonces, bueno, ahí también tomo más decisiones, cometo menos errores. Pásame un poco, que hay un par de ellas más, porque si me pongo a buscar, respondo más tranquila, pido más ayuda. Esta también me gusta. Porque claro, al final, por no decepcionar, por no parecer siempre el mismo, porque siempre pregunta el mismo, porque parece que, bueno, aquí se lo permiten ya, no estoy tanto a la defensiva, esto también es algo que vamos logrando, porque esto es una batalla también consulta interesante, divertida, me lo tomo con más humor, ¿vale? Emplean el humor. Yo, el humor con un amigo que tengo que también tiene TDAH, que le dije hace poco, es que no confío en ti, en alguna cosa trivial. Y me dijo, no me extraña ni yo. Ya nos conocemos y ya sabemos en esto, cuidadín, ¿no? Vale, tengo menos ansiedad, ahí ves un poquito y esta es la última. Me conozco mejor, soy más puntual, no dejo tanto para después, procrastinan menos también. Pues uso mucho más las alarmas, claro, los recursos que les enseñamos, ¿no? Hago más deporte también, no necesito los porros, ya no necesito tantas cosas. Es curioso, cada vez viene más que quieren dejar de beber conscientemente, porque son conscientes de que cada vez beben más. Esa es una etapa en la que ya uno dice, ya se quiere un poco más, ya empiezan a querer cuidarse. Entonces, bueno, uso menos el móvil, que bueno, esta es otra batalla de la impulsividad y de la evasión también. Me llevo mejor con mi pareja, creo que hasta ahí. Entonces, solo quien se conoce e invierte en sí mismo puede sentirse satisfecho. Y el mayor regalo que nos vamos a llevar todos en esta vida es cuánto nos vamos a conocer a nosotros mismos y cuánto vamos a conocer y conectar con las personas que nos importan de verdad. Entonces, eso es lo más interesante. Entonces, pues nada, daros las gracias y namaste. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas. Buenas. Mi hijo, aparte del TDAH, por ejemplo, es TEA, que me he fijado que no lo has puesto en las Ay, sí.